Montero Cuadrado comparece ante esta comisión de investigación creada en virtud del acuerdo del Pleno del Senado adoptado el día 15 de enero de 2026. Es objeto de esta comisión investigar y, en su caso, determinar la concurrencia de responsabilidades políticas derivadas de las actuaciones llevadas a cabo por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales SEPI desde mayo de 2018 hasta la actualidad, con especial atención a los procesos de concesión de ayudas, subvenciones, participaciones públicas, rescates empresariales y demás instrumentos de apoyo gestionados directa o indirectamente por dicha entidad. Su comparecencia se produce en cumplimiento del plan de trabajo de la Comisión y con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984 de 24 de mayo de comparecencia ante las comisiones de investigación del Congreso y del Senado o de ambas cámaras. De conformidad con dicha ley y en los términos de la citación que le fue notificada, esta comisión ha requerido su comparecencia para informar a la misma en relación con el objeto de la investigación parlamentaria, quedando sujeta la compareciente a la obligación derivada del artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio, todo ello sin perjuicio de los derechos constitucionales de la compareciente. Asimismo, ha sido informada, en virtud de lo establecido en aquella ley, de la posibilidad de comparecer acompañada de persona que le asista. En cuanto al desarrollo de la comparecencia, que tiene carácter público en los términos de lo dispuesto en los... Señoría, rogaría por favor un poco de silencio. En cuanto al desarrollo de la comparecencia, que tiene carácter público en los términos de lo dispuesto en los artículos 75.1 y 190 del Reglamento del Senado, la compareciente contestará a las preguntas que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios. Comenzamos con el interrogatorio, con la intervención del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Camps de Besa. Adelante. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Señora Montero, le doy nuevamente la bienvenida a esta sala Campo Amor del Senado, la misma de la que me despedí de usted hace muy pocas fechas en la última comisión de Hacienda. Le dije entonces que prefería decirle un hasta luego en lugar de un adiós, porque no sabía cuándo usted y yo nos íbamos a encontrar en nuestras vidas políticas en otros roles distintos. Pues mire, hoy estamos aquí nuevamente, usted y yo, usted ya como candidata del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, y yo sigo siendo senador del Grupo Parlamentario Popular, lo cual no va a cambiar para que me dirija a usted en el mismo tono de respeto personal y profesional en que lo he hecho todas las veces que he tenido ocasión de debatir con usted en esta Cámara. Señora Montero, usted ha repetido en los últimos días, tanto en declaraciones a los medios de comunicación como en comunicaciones del propio Partido Socialista Obrero Español, creo que lo ha hecho también al entrar en esta sala en el día de hoy, que usted está hoy aquí únicamente porque es la candidata del Partido Socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía. Y nos encontramos en plena precampaña electoral. Incluso han llegado a presentar un recurso ante la Junta Electoral Central para intentar suspender esta comparecencia, alegando que se trata de un ataque político contra su candidatura. Pero recordemos los hechos, tal como han ocurrido. El 27 de febrero de 2026, la portavoz del Partido Popular en el Senado anunció la creación de esta comisión y su citación como una de las primeras comparecientes. Usted misma declaró públicamente entonces que no tenía ningún problema en venir las veces que haga falta. Entonces no sabemos exactamente qué cambió después para que usted, que no tenía ningún problema en venir, interpusiera ese recurso ante la Junta Electoral Central, que la propia Junta Electoral desestimó, confirmando que su comparecencia es legítima y procede. Pero, señora Montero, déjeme explicarle con toda claridad para que lo entiendan todos los señores senadores y todos los españoles que están siguiendo esta comparecencia. ¿Por qué usted no está aquí por ser candidata a la Junta de Andalucía, sino por una razón mucho más clara que está determinada en la ley y que usted debería conocer perfectamente como exministra de Hacienda durante los últimos 8 años? No es una cuestión política, es una cuestión legal. No está aquí por su candidatura, está aquí por sus responsabilidades como exministra. La ley no entiende de campaña, señora Montero, entiende de responsabilidades. No le preguntaremos por su candidatura, le vamos a preguntar por su gestión. La ley no es una opinión, señora Montero, y sus responsabilidades tampoco. Le explico. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, lo que conocemos vulgarmente como la SEPI, es una empresa pública que depende directamente del Ministerio de Hacienda. Y la ley lo dice de forma clara y sin ninguna duda. Real Decreto 1113/2018, artículo 3, establece esa dependencia.
La Ley 596, en su artículo 15, dispone que el presidente de la SEPI es nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Hacienda. Y la Ley 32/2003, en su artículo 5, atribuye a ese ministerio, al que era su ministerio, la dirección y supervisión de estas entidades del sector público empresarial estatal. Pero hay algo más, señora Montero. La Constitución española, en su artículo 108, lo dice sin rodeos. Los gobiernos responderán políticamente ante las Cortes Generales del ejercicio de su potestad, y esto incluye los nombramientos de altos cargos y la tutela de entidades públicas como la SEPI. Señora Montero, la responsabilidad política no se enciende o se apaga por elecciones autonómicas. Es una obligación permanente que obliga a los ministros y exministros a rendir cuentas ante las Cortes por la calidad de las personas que eligieron para sus cargos públicos y por la vigilancia que hacen o hicieron de su trabajo, incluso si hay procedimientos judiciales en marcha. Es lo que los expertos llaman la culpa en la elección o la culpa en la vigilancia, una doctrina que el Tribunal Constitucional ha aplicado en muchos casos, el último de ellos en el caso de los ERE de Andalucía, que estoy seguro que les suena. Y no solo eso, señora Montero. La supervisión de las empresas públicas del sector público empresarial, como la SEPI, también recae directamente en el que era su ministerio. Eso lo establece la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas en su artículo 5, que atribuye al Ministerio de Hacienda la dirección y supervisión de estas entidades, incluyendo informes anuales de control y fiscalización. Por lo tanto, la supervisión de la SEPI, como entidad del sector público empresarial estatal, recaía directamente en su ministerio, incluyendo los mecanismos de control y fiscalización a través de la intervención general de la Administración del Estado. Usted no podía desconocer lo que allí ocurría. Conclusión. Usted no está aquí, por tanto, por su candidatura a la Junta de Andalucía, ni por una supuesta precampaña electoral que usted misma invocó cuando le convenía. Está aquí porque durante 8 años, como ministra de Hacienda, fue la titular del departamento del que dependía la SEPI, proponiendo a sus presidentes, participando en su nombramiento y ejerciendo su supervisión. Por eso le pregunto directamente, señora Montero, y le ruego que responda con un sí o un no antes de cualquier explicación, si es usted capaz de ello. ¿Fue usted quien propuso el nombramiento de Vicente Fernández Guerrero como presidente de la SEPI en 2018? Muy buenos días a todos y todas, señoras y señores senadores. Por supuesto, señor Can, que estoy aquí como candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía. Es evidente que si no fuera así, ustedes no estarían manejando este calendario, porque esta comisión, como usted bien recuerda, puede tener diferentes comparecientes. Señora Montero, disculpe, señora. Disculpe, Montero. El señor Can ha hecho una introducción. Señora presidenta. Señora Montero, no me gustaría de verdad empezar a un rifirrafe entre presidenta y compareciente, pero recuerde que le he explicado nada más entrar cómo es el procedimiento de esta comisión y que usted tiene derecho, como no podía ser de otra forma, a su alegato y hacer todas las consideraciones que considere usted, valga la redundancia, oportunas al finalizar el interrogatorio. Por lo tanto, le ruego, como así han hecho otros comparecientes, que no haga consideraciones y responda, por favor, a las preguntas. De verdad, gracias. Yo, señora presidenta, si la persona que me está interrogando hace juicios de valor y está haciendo una serie de consideraciones, creo que es de justicia que la persona que comparece pueda contestar en la misma dirección. Yo no he cambiado el rumbo de lo que el señor Can está diciendo. Es que el señor Can ha dedicado parte de su tiempo a justificar el por qué yo estoy aquí o no estoy aquí. ¿Le importa dejarme hablar, por favor? Claro. Mire, Sí, claro. se lo he explicado al principio, como he dicho, es un acuerdo de mesa, estrictamente es el procedimiento que le he explicado antes de sentarse usted en esa silla. Por lo tanto, le ruego que se atenga a lo que se aprobó en la mesa de esta comisión y cuando usted quiera hacer las consideraciones sea al finalizar el interrogatorio. De verdad, por favor, colabore con la investigación. Muchas gracias. Yo colaboro con la investigación, señoría, pero en la misma medida creo que el señor senador no debería de hacer esas consideraciones antes de la pregunta. Y he visto que usted le ha dejado continuar. No entiendo la simetría que él pueda continuar y usted me corte mi intervención. Mire, no voy a continuar
Este es el procedimiento que está en el plan de trabajo aprobado por esta comisión. Por lo tanto, conteste a la pregunta. Muchas gracias. Sí, y voy a contestar a la pregunta en la línea de que mi libertad de expresión me permite. Y, por tanto, señoría, claro que estoy aquí en calidad de candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. Claro que se está haciendo una utilización partidista de esta comisión, porque la pregunta que me hace el señor Can, y con ello le respondo, la he respondido ya en esta Cámara a lo largo de diferentes sesiones, tanto en el Pleno como en otras comisiones de investigación. Por tanto, señor Can, usted conoce perfectamente, usted lo ha comentado, el procedimiento que lleva al nombramiento de los responsables de las distintas instituciones, incluida la SEPI. Por tanto, fue usted quien propuso el nombramiento de Vicente Fernández Guerrero como presidente de la SEPI en 2018. ¿Fue usted, como ministra competente, quien mantuvo durante más de 528 días a la SEPI con una presidencia en funciones? Usted sabe, señor Can, vuelvo a insistir en lo mismo, todas estas respuestas, porque usted me preguntó concretamente, no hace tanto tiempo, a propósito exactamente de lo mismo. Y, por tanto, yo me refiero a lo que ya contesté en su momento, en la situación de pandemia en la que se encontraba SEPI y en las mejores decisiones que nos han permitido salvar 60.000 empleos en toda España. Por tanto, todas las actuaciones que tuvimos que desarrollar a lo largo de ese periodo respondieron al único interés de salvar a este país de una situación de pandemia que vivimos a nivel internacional. Señora Montero, cuando cesa, y luego hablaremos sobre eso, el señor Fernández Guerrero, aún no había situación de pandemia. Y cuando nombra usted a doña Belén Gualda, se había superado claramente la situación de pandemia. No me vale su explicación. Usted decidió mantener la SEPI 528 días en sede vacante por alguna otra cuestión. Sí que es verdad que coincidió parte de la pandemia, pero ¿se acuerda usted cuál es la fecha de cese del señor Fernández Guerrero? Creo que usted se acuerda perfectamente. No, le pregunto si se acuerda usted. Yo sí, claro que me acuerdo. Usted se acuerda perfectamente porque... Bueno, si se acuerda usted, dígame, ¿se había declarado ya la situación? Señor Can, yo a usted no le interrumpo, espero que usted no me interrumpa. Es que no me contesta. No, sí, le estoy contestando. Otra cosa es que no le gusta mi respuesta. Las decisiones que están en el BOE, usted las puede consultar perfectamente. Y cuando el Consejo de Ministros cesa o nombra, está en el BOE. Está en el BOE. Por lo tanto, es octubre de 2019. Por lo tanto, aún no se ha declarado ninguna situación de pandemia. Por lo tanto, acaba de contestar usted algo que no es verdad. Señora Montero, fuera usted ministra, sea usted candidata a la Junta de Andalucía, o le digo más, fuera usted una cosa que nunca va a ser, presidenta de la Junta de Andalucía, hoy estaría sentada aquí para responder por sus obligaciones como exministra. Pido amparo a la mesa. Pero mire, señora Montero, una vez fijada su responsabilidad, vamos a los nombramientos. No me voy a referir, no le voy a preguntar a usted sobre nombramientos que, como usted dice, están en el cese, están contemplados en el Boletín Oficial del Estado. Pero sí que le voy a preguntar por las causas que los motivaron. En el año 2018 se produce el traslado de un conjunto relevante de personas procedentes de la Junta de Andalucía, de la Administración andaluza, hacia posiciones claves dentro de la Administración General del Estado. Usted las conoce: Inés María Bardón, María José Gualda, las nombró secretarias de Estado, la señora Pilar Paneque, subsecretaria, don Carlos Moreno Medina, jefe de su gabinete, miembro del Consejo de Administración de la SEPI. Y ese patrón no se limita al Ministerio, ese mismo patrón se reproduce en la SEPI. Porque la SEPI no es una estructura aislada, es una estructura de control empresarial del sector público con múltiples niveles de decisión. Y el Ministerio de Hacienda no solo participa en el nombramiento de la SEPI, también interviene en la configuración de su Consejo de Administración. Y ese Consejo de Administración de la SEPI es a su vez quien nombra a los presidentes y órganos de dirección de las sociedades participadas y quien configura el comité de dirección de la propia SEPI. Es decir, estamos ante una cadena de decisiones que no se limita a un nombramiento puntual en un momento puntual, sino que afecta a toda la estructura de gobierno de las empresas públicas dependientes de la SEPI. Y además, toda esa estructura, como ya le he dicho, está dependiente su supervisión de su ministerio, bajo el control de la Intervención General del Estado. Con un carácter general, y antes de que iniciemos todo el interrogatorio vasco en cuestiones dirigido a cuestiones particulares, ¿puede usted explicar qué mecanismos concretos de supervisión ejercía su ministerio sobre esta cadena completa de nombramientos y decisiones? Como usted mismo ha dicho, señor Can, claro que estoy aquí como candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía, y lo que pretenden es que no esté en el día de hoy haciendo precampaña
en Andalucía y, por tanto, estar compareciendo en esta comisión en donde me repite exactamente las mismas preguntas que me formularon tanto en el Pleno del Senado, donde comparecí en el mes de enero, como en otras comisiones donde se exploraron estas mismas situaciones que usted está comentando. Mire, ha dicho usted que yo he mentido. Falso. No. Falso. Ha dicho usted que yo he mentido y, por tanto, espero que eso se retire del acta. Falso. No Usted puedo me ha retirar lo que no consta en el señor acta. No he Can, dicho yo que voy a mentira. Digo que contestar a su la pregunta. explicación no era Señor Can, creíble. yo voy a contestar a la pregunta con independencia de que usted intente sobreponerse en mi intervención y, por tanto, cortarme. He dicho verdad, porque lo que le he dicho usted me ha preguntado por qué no se ha sustituido y yo lo que le he contestado es que sobrevino una situación de pandemia y, por tanto, usted ha hecho referencia al periodo donde no se nombró un nuevo presidente de SEPI y en ese periodo estuvo vigente una pandemia que azotó a este país y a la comunidad internacional. Es lo que he dicho, es lo que repito y es la verdad. Ahí están los datos que permite confirmarlo. Y igualmente, señoría, también le tengo que decir que, evidentemente, cuando usted pregunta a propósito de todo el mecanismo de supervisión que tiene SEPI, creo que la presidenta de la SEPI estuvo explicando en esta misma comisión con mucha exactitud todos los mecanismos que además se establecen en las diferentes leyes y toda la actuación que ha hecho SEPI o el resto de sus empresas mercantiles o el resto de empresas participadas está sujeta al derecho administrativo y, por tanto, a la legalidad. Con lo cual me quiere decir usted que es la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas ex post, la Intervención General del Estado ex post y las auditorías internas que realiza la propia SEPI en función de los órganos de compliance que tiene la misma, la que determinan quién decide que ocupa las plazas de presidentes y miembros del comité de dirección. No, usted me ha preguntado que cuál es la supervisión que voy... tiene. No, es que le voy a contestar. Usted me ha preguntado. Es que, perdone, no, para que entienda usted bien que le he preguntado. Señor Camps, ¿puede por explicar favor, qué no mecanismos concretos de supervisión ejercía su ministerio señor sobre Camps, esa le ruego cadena completa de nombramientos? Cuando estoy hablando. Es que usted cambia la pregunta señor y contesta Camps, lo que le quiere. ruego que no me interrumpa cuando estoy hablando. Con el rigor necesario ambos. Gracias. Eso es. He leído textualmente la pregunta. Le ruego que se no refería a nombramientos. Le ruego que no me interrumpa cuando usted está hablando. Usted ha hablado de todos los controles que tiene todo. He hablado de nombramientos. Señor Can, yo estoy Montero, hablando yo quiero y si quiere usted dos. yo le interrumpo cuando usted habla. Interrúmpame las veces que haga falta, pero contésteme a lo que le pregunto. Creo que no es decoroso. Quiero, de verdad, amparar a los dos. Pero también es cierto, señora Montero, que le ha hecho una pregunta muy concreta, se la ha reiterado ahora mismo otra vez. Por favor, vamos a ir ciñéndonos a las preguntas. Sí, gracias. Para ceñirnos a las preguntas, yo ruego que no se introduzcan con un juicio de valor que me veo obligada a desmentir, porque si no, no me hace una pregunta, sino que hace una afirmación. Por tanto, le vuelvo a insistir. Todos los procedimientos de control de la SEPI están perfectamente determinados en las leyes y sus normas de desarrollo. Y siempre ha habido control posterior por parte de la Intervención General y del resto de organismos que usted mismo ha mencionado. Los mecanismos de designación de los responsables de la SEPI o quien pertenece al Consejo de Administración están perfectamente establecidos en el BOE. Y la fecha y los lugares donde eso se estableció están en el BOE, que está a su alcance. Muy bien, entonces me confirma usted que a través del Ministerio de Hacienda se participaba en la designación del Consejo de Administración de la SEPI y que ese Consejo es el que posteriormente nombra a los órganos de dirección de las sociedades participadas y al propio comité de dirección. A través del Ministerio de Hacienda se desarrolla todo lo que el reglamento, las leyes permiten poner en valor en el Consejo de Administración de responsables que están ocupando determinadas carteras. Habitualmente, como usted conoce, son miembros que están en departamentos donde se entiende que su opinión, que su criterio puede ser de importancia a la hora de las actuaciones de la SEPI. Usted lo conoce porque no ha cambiado nada de cuando gobernaba el Partido Popular. Bueno, entonces es que sí, Ministerio de Hacienda nombra Consejo de Administración nombra Comité de Dirección nombra presidentes de las empresas participadas. Fíjese usted, Correos, Navantia, Traxa, Mercaxa, UNOSA, ENUSA, ENSA, Agencia de FSPIDER, CETARSA y Hipódromo de la Zarzuela. De las 14 sociedades participadas mayoritariamente por la SEPI, 12 de sus presidencias corresponden o han correspondido a personas que proceden de la órbita del Partido Socialista o de administraciones vinculadas a su entorno político. 12 de 14, más del 85%. No estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de un patrón. Por eso
le pregunto, ¿puede sostener usted que el nivel de concentración, el 85%, responde exclusivamente al mérito y la capacidad? Le vuelvo a repetir, señor Can, el procedimiento es exactamente el mismo que tenía el Partido Popular cuando gobernaba este país. Exactamente el mismo. No se cambió ni una norma de desarrollo, ni una orden, ni un reglamento que alterara el funcionamiento de la SEPI. Está exactamente igual que cuando gobernaba el Partido Popular en los procedimientos, en los mecanismos de control y en todo lo que conlleva su posterior seguimiento. Igualmente usted sabe que hay empresas que están tuteladas por diferentes ministerios. Creo que usted lo sabe porque creo que se habrá estudiado cómo funciona toda la red de empresas que participan que SEPI participa de ellas o que tutela. Hay algunos de esos nombramientos que corresponden a los ministerios de tutela y, por tanto, tienen que ver más con la funcionalidad de la propia empresa que con otras cuestiones. ¿El procedimiento es el mismo o no? Vamos a verlo ahora, pero desde luego la decisión es lo que cambia. Le puedo asegurar que con gobiernos del Partido Popular el 85% de nombrados en presidencias de empresas de la SEPI no correspondían a la órbita del Partido Popular. Sí. Yo le puedo asegurar que no. Hay un estupendo en la revista, La Diatriz, hay un estupendo estudio sobre la meritocracia en la SEPI. Léaselo, señora Montero. Pero vamos a ver si este era su procedimiento. Han aparecido en diversas informaciones la existencia de un listado de personas que debían ser colocadas en posiciones relevantes dentro de la Administración y de empresas públicas. ¿Lo recuerda usted? Es un listado que envía el señor Santos Cerdán a través del hijo de José Vicente Berlanga, en esos momentos trabajador del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, al señor Koldo García Izaguirre. Usted sabe quién es Santos Cerdán, obviamente. Lo digo para que nos ubiquemos. Usted sabe también quién es el señor José Vicente Berlanga. Sí. Sí, y usted sabe también quién es perfectamente el señor Koldo García Izaguirre. Muy bien. Pues aparece un listado que remite el señor Santos Cerdán al señor Koldo García Izaguirre a través del hijo del señor José Vicente Berlanga, que acabó siendo presidente de ENUSA, una de las empresas que le he dicho yo con anterioridad. Le pregunto, ¿tenía usted conocimiento de este listado? No, ni siquiera sé si existe. En ese listado se trasladaban nombres desde el partido para su incorporación a administración o empresas públicas, incluidas empresas de la SEPI. Muchos de estos han acabado siendo presidentes de empresas públicas o directores. Ese es el procedimiento del Partido Socialista. Listas previas de personas a colocar que envía el partido o el grupo parlamentario y posteriormente se toma la decisión con el procedimiento legal que corresponde. Le he contestado en mi primera intervención. Ya le he dicho que desconozco siquiera si es verdad que exista un listado, entre otras cosas porque esta comisión no se encarga de estudiar las materias que tienen que ver con el señor Koldo o el señor Santos Cerdán. Sí, pero en nombramientos de las presidencias de la SEPI sí. Y en el listado habían candidatos a presidenta de la SEPI. Sí, pero como usted hace intente eludir su responsabilidad. No, perdone, yo voy a contestarle. Señor Can, es que voy a contestarle. Como usted ha hecho referencia al señor Koldo y al señor Cerdán, cosa que yo no he hecho, por eso le estoy contestando. Primero, que desconozco si existe un listado y si es verdad lo que usted ha afirmado, porque usted simplemente habla de noticias publicadas, por lo que yo le he entendido, puesto que hay secretos de sumario en el que no conocemos los resultados de la investigación y entiendo que usted tampoco, al menos yo no los conozco. Habla de noticias publicadas y hace referencia a un supuesto listado que usted da por verdadero. Yo le digo que no lo conozco y que no tengo por qué dar verdadero un listado que desconozco. Vale, y yo le pregunto a usted, cuando conozcamos ese listado que se va a conocer porque es un documento que está aportado en sede judicial, si en ese listado aparecieran efectivamente personas que luego fueron nombradas en la SEPI o en sus empresas participadas, ¿asumiría usted algún tipo de responsabilidad política? Usted me está diciendo, señor Can, que usted conoce qué información se ha aportado en un secreto de sumario, porque usted acaba de afirmar que se va a conocer porque se ha aportado un listado en una investigación que yo, como usted entenderá, desconozco,
porque está declarada secreto de sumario. Me parecería muy grave que tuviera usted en su poder información que el resto no tenemos. Vamos a ver, no hay ninguna información que tenga en poder procedente y además ese procedimiento no está sometido a secreto de sumario. Entonces, ese documento se va a conocer, está publicado ya, hay nombres que luego han sido nombrados por usted y le pregunto, cuando formalmente no en una noticia de prensa aparezcan esos nombres y en esos nombres haya gente que ha nombrado usted en las presidencias de la SEPI a través de ese procedimiento que ha defendido, ¿va a asumir usted algún tipo de responsabilidad política? Usted está haciendo referencia a algo que va a ocurrir en sede judicial y que evidentemente desconozco. Bueno, vamos a cosas más prácticas. Está claro que usted quiere ir eludiendo responsabilidades. Empieza a no saber nada. Pero vamos, sí que usted ha dicho que nombró a don Vicente Fernández Guerrero. Y yo le pregunto, vamos a la decisión del nombramiento, no al hecho de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. ¿Conocía usted al señor Fernández Guerrero con anterioridad? También lo afirmo yo porque usted lo nombró interventor general de la Junta de Andalucía. ¿Cómo era su relación con él en el momento en que lo nombra? De la intervención general de la Junta de Andalucía a la presidencia de la SEPI. ¿Era una relación meramente profesional o también había algún tipo de relación que trascendía lo profesional y se colocaba ya en el terreno de lo personal? No entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere con el terreno personal? Pues si era su amigo. Ah, no. Era una relación profesional, como usted bien conoce, porque me preguntó. También en otra comisión a propósito de mi vinculación, de mi relación con el señor Fernández. Sí, lo recuerdo. ¿Y sabe qué me dijo entonces? Sí. Que era un gran profesional, sí, que destacaba su honradez y con el que mantenía una estupenda relación. Porque como en aquellos momentos el señor Vicente Fernández no le había salido... Ese señor que usted defendía, le digo exactamente lo que defendía. Ese señor había desempeñado responsabilidades de gobierno en la Junta de Andalucía, vinculadas a la gestión y control de fondos públicos. Subrayó su trayectoria y su honradez. Y lo hizo a pesar, sí, está negro sobre blanco, como dice usted, en la comisión de investigación del caso Koldo. Ese señor ahora ha pasado a ser esa persona de la que no sé nada desde octubre del año 2019. La que ha cambiado de opinión, o al menos de definición, ha sido usted. Pero permítame que le pregunte. Para nada, sigo manteniendo lo que dije en esa comisión, que me extraña que usted me pregunte si tiene mi declaración incluso vale, por entonces escrito. sigue usted destacando diga usted lo que su dije. honradez. Diga usted lo que dije. Yo destaqué su currículum, el mérito y su profesionalidad. Honradez. Y el señor Vicente Fernández no estaba incurso en ninguna situación que permitiera sospechar ninguna cuestión distinta de la que posteriormente hemos conocido en los medios de comunicación. Y le digo más, señor Camp, lo que se investiga del señor Vicente Fernández fue de un periodo posterior a su salida de la SEPI. Para que todo el mundo lo sepa, no se investiga por parte de los tribunales su actuación al frente de la SEPI. Se investiga después de 2 años de salir de su responsabilidad en la SEPI. Vamos a ver, señora Montero, ¿sigue usted defendiendo que su nombramiento entonces respondía a criterios estrictamente técnicos y profesionales? Por supuesto. Vale. ¿Y sigue usted defendiendo la honradez? Después de lo conocido entenderá usted que ya estamos ante otra situación, porque lo que hemos conocido ha sido posterior, 2 años posterior a su salida, unos hechos que se están investigando y que por tanto tienen, desde luego tenemos que confiar en que la justicia los pueda esclarecer. Entonces, ¿cree usted que don Vicente Fernández Guerrero engañó a la mujer más poderosa en la democracia española? ¿O cree usted que fue la que se equivocó en ese nombramiento? Pues no lo sé, si engañó o no engañó. Yo lo que le digo es que cuando esta persona estuvo al frente de la SEPI, ahora mismo no hay ningún tribunal que esté investigando las actuaciones fruto de su paso por la SEPI, y lo que se está investigando es 2 años posterior de salir de la SEPI. Señora Montero, yo no me referiría al señor Fernández Guerrero como esta persona, le diré siempre señor Fernández Guerrero. Usted parece que quiere olvidar su existencia, pero usted ha dicho, bueno, luego volveré sobre ello. Ahora hay una cuestión que me preocupa más que eso. ¿Cómo se articulaban las relaciones entre el Ministerio de Hacienda y la SEPI durante su mandato? ¿Qué papel desempeñaba el Consejo de Administración? ¿Qué papel desempeñaba el Comité de Dirección? Si me va a decir usted el que estipulan las normas, puede ahorrarse la contestación, me lo sé. Pues entonces me lo ahorro. Existían canales formales y periódicos de información, eso ya no lo pone en ninguna norma. ¿Cuál es la pregunta, por favor, señor Camp? Si existían canales formales y periódicos de información entre el Ministerio de Hacienda, su gabinete, usted misma,
el Consejo de Administración de la SEPI, el Comité de Dirección de la SEPI y los presidentes de empresas participadas. No, existen todos los mecanismos que usted conoce bien, porque efectivamente el desarrollo reglamentario de todo lo que fue la ley de creación de la SEPI no cambió desde la época del Partido Popular. Por tanto, la configuración de los consejos de administración, los controles, las reuniones que se tienen respecto a las materias y las competencias son las que establece el desarrollo de su ley. No hay ninguna variación respecto a cuando ustedes gobernaban. ¿Participaba usted en las reuniones del Consejo de Administración o en alguna ocasión del Comité de Dirección de la SEPI? No. ¿No participó nunca en ninguna reunión de esas durante su etapa? No. ¿Y mantenía usted reuniones bilaterales con el presidente de la SEPI o presidentes de las empresas participadas? Con todos los miembros de mi departamento, en donde el nombramiento depende de mí, siempre se mantienen reuniones de despacho. Bilaterales. Sí, reuniones de despacho. Eso no está establecido en ningún procedimiento. Usted se reunía con el presidente de la SEPI con carácter bilateral. No es que me reunía periódicamente en un proceso reglamentario y reglado. Usted entenderá que los ministros se relacionan con sus altos cargos con absoluta normalidad, o bien a requerimiento de la persona, o bien porque el propio ministro o ministra quiera hacerlo, como en todos los gobiernos. Me ha dejado usted claro. No participó nunca en las reuniones de los órganos colegiados formalmente constituidos, pero sí se reunía con carácter bilateral, con usted decidía en un momento determinado, ya fuera el presidente de la SEPI o empresas de empresas participadas. No, presidente de la SEPI. Habitualmente nunca mantuve reuniones con empresas participadas. Pues mire usted, en el último periodo en el que usted se ha ausentado bastante de esta Cámara, puso usted como excusa para no venir, aparte de reuniones con la presidenta de la SEPI que ha dicho usted, reunión con el presidente de Navantia, reunión con el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, otra reunión con el presidente de Navantia, reunión con la presidenta de la SEPI, otra reunión con el presidente de Navantia, otra reunión con el presidente de las sociedades totales, Loterías y Apuestas del Estado. Parece ser que sí que se reunió no, usted. Si usted me pregunta si me reúno con el presidente de Navantia, puede usted preguntármelo, claro que me reúno con el presidente de Navantia. Se reúne con carácter bilateral. Si usted me pregunta si me reunía con el presidente de Mercasa, si me reunía con el presidente de otras sociedades cuya tutela depende de otros ministerios, ya le digo que habitualmente no, salvo alguna cuestión puntual que en este momento no recordaría. Su jefe de gabinete, aparte de su subsecretaria y la secretaria de Estado de Hacienda, eran miembros del Consejo de Administración de la SEPI. ¿Mantenía usted reuniones con ellos para que le trasladaran la información que usted debía conocer a través de ellos porque usted no participaba en los consejos de administración? No, mantenía reuniones y mantengo reuniones y contacto, por supuesto, periódico con mi director de gabinete, con mi subsecretaria y con cualquier otro miembro. ¿Sobre asuntos de la cargo. SEPI? No, le insisto, mantengo reuniones habituales y tengo contacto periódico con todos los altos cargos que usted acaba de mencionar. ¿Sobre asuntos de la SEPI? Sobre todos los temas que conciernen al Ministerio de Hacienda. ¿Incluidos los de la SEPI? Ninguno particularmente vinculado a ninguna cuestión de la SEPI. Sobre todos los temas que conciernen al Ministerio de Hacienda en despachos habituales, como tienen todos los ministros. ¿Por qué nombró a su jefe de gabinete, don Carlos Moreno, en el Consejo de Administración de la SEPI, si no era para que le informara de lo que sucedía en el Consejo de Administración de la SEPI? Porque es una persona Solo quería que cobrara la dieta. capacitada para estar desempeñando esa tarea. Bueno, con él han aparecido informaciones especialmente graves. Perfectamente capacitadas. Referidas a una posible intermediación de una operación de aplazamiento de deuda tributaria. Que yo sepa, ese asunto no tiene relación con la comisión. Es que pido amparo a la mesa porque ese asunto no tiene relación con esta comisión. Mire, le estoy diciendo que usted me acaba de decir persona plenamente capacitada y yo le digo que permítame que ponga en duda a sus palabras esa capacidad cuando ha aparecido. Que no es un asunto de esta comisión y pido amparo a la mesa. Y sí que tiene que ver en esta relación. Porque las personas que juntamente dicen haberle entregado un sobre de 25.000 euros, luego también participan en rescates, que es el FASE que depende de la SEPI. Mire usted la relación. Insisto, señora presidenta, a la mesa amparo, porque este señor está haciendo comentarios respecto a materias que no tienen que ver con las competencias. Dígame usted, señora Montero, ¿cuáles fueron las instrucciones que dio usted al señor Vicente Fernández Guerrero, esa persona para usted, para que en su ejercicio como presidente de la SEPI procediera? ¿Qué líneas marcó de estrategia? ¿Qué objetivos tenía que alcanzar durante el tiempo que fue presidente de la SEPI? Perdone, señor Camps. Efectivamente, vamos a intentar reconducirlo. Yo entiendo que puede estar dentro del círculo de la SEPI, pero me ha pedido amparo la señora Montero y se lo traslado para reconducir. Gracias. Le he preguntado. Sí, pero acabo de hacerle una
una indicación, la señora presidenta, que entiendo Le he que usted preguntado por el también señor tiene que Vicente entender. Fernández Guerrero. Yo creo que usted lo ha olvidado, pero he dicho, el No, señor no, que Vicente no he Fernández olvidado Guerrero, nada. Creo que presidente usted- de la creo que SEPI, usted no está ¿qué atendiendo. líneas de estrategia y de actuación usted le determinó y qué objetivos a conseguir? El señor Fernández Guerrero. Sí, ¿me quiere usted formular la pregunta exactamente respecto a qué materia Por de esta tercera vez, comisión? por Sí, tercera vez. tercera o cuarta vez, la Sí, que hagan dígame, falta, claro. ¿qué líneas de actuación y objetivos le estableció usted el señor Vicente Fernández Guerrero para que consiguiera como Los presidente propios de la que SEPI? establece la ley de la SEPI, como es el impulso a la industrialización de este país y, por supuesto, en la etapa en la que ha habido especiales dificultades por las situaciones de crisis financiera o en aquel momento de pandemia, no directamente al señor Fernández Guerrero, pero el conjunto del Gobierno lo que estableció es un marco de protección que permitiera que durante esa pandemia no se perdieran empleos. Sabe usted que los objetivos no los establece la ley de la SEPI, ¿eh? La ley de SEPI tiene planes estratégicos plurianuales y luego planes anuales y planes O operativos usted a pregunta largo algo de las más empresas. concreto, o usted Claro. lo que me está preguntando es por las funciones de la SEPI. Está Y las contestando funciones usted con de la manera SEPI general, intentando a nivel evitar sus estratégico responsabilidades, faltando es incluso a lo que marca determina la su ley. propia ley de desarrollo, La ley señor no, Khan. los Y por planes. tanto, si usted quiere preguntarme a propósito de una materia particular, pregúnteme. Pero Pues si le me pregunto, hace ¿existió una orden pregunta expresa de vender genérica patrimonio? respecto a las ¿Existió tareas de una la orden SEPI, expresa le de vender contesto tal como patrimonio? establece su ley. ¿Existió una orden expresa de vender patrimonio que hasta ese momento se mantenía en explotación o en alquiler? ¿A qué se refiere en particular? No sabe lo que es patrimonio, no sabe lo que es vender, A lo no mejor sabe lo no que lo es sabe. alquiler. Bueno, a lo mejor no lo sabe usted y creo que esa forma de contestarle a la Es persona que, compareciente, usted señora intenta- presidenta, Oiga, es una vamos- falta de vamos a respeto. ver, insisto, Creo que es una falta de insisto. respeto. ¿Existió una orden expresa Señora de vender Montero. patrimonio que hasta ese momento se mantenía en explotación o en alquiler? ¿Qué no entiende de la pregunta? Le insisto, ¿se refiere a algo en concreto? Al patrimonio de la SEPI, de sus empresas participadas, que se mantenía en alquiler y que alguien dio una orden de que se procediera No. a su venta. No. No fue usted. Perfecto. Mira, usted ha dicho que no tuvo ya ninguna relación con ese señor desde su salida de la SEPI. Son declaraciones suyas, no hechas a mí, hechas posteriormente. Desde octubre del 19, que no ha sabido absolutamente nada de él. No, que lo he sabido, como no lo voy a saber si los medios de comunicación se han hecho eco No, digo de que, no todas las que actuaciones de usted este no se ha señor. relacionado directamente con él. No, directamente Ni a no través me he de relacionado con él. terceras personas. Me he relacionado con este señor Muy bien. desde ese momento. No ha coincidido usted en la caseta que anteriormente coincidían. ya Hoy lo se que no inicia sé, la mire Feria de usted, si Abril. estamos en un sitio, en este Senado, y hay alguien que está en otra sala, eso no se lo puedo confirmar, claro. ¿Frecuenta usted el restaurante La Bola en Sevilla? No sé ni dónde está. No sé ni dónde está. ¿Se Por- refiere a un restaurante en donde la persona socia del señor Fernández es un alto cargo, era un alto cargo de la Junta de Andalucía, No, me ref- puesto por el Partido Popular? No, me Porque- refiero a... Mira que... Se ríe usted. No sabe usted se dónde ríe- está, pero se sabe ríe muy bien Hombre, usted... claro, lo he leído en prensa, claro. Eso se dará. Mire, Claro, es que lo he se leído va- en prensa. se va acabando el tiempo Claro, y quiero que más lo he leído en la prensa, señor Khan, Me como dice- usted. me dice como usted. claro. Es el administrador mancomunado junto con... Ha sido investigado por la UCO, ¿sabe? Y es junto con el señor Vicente Fernández Guerrero, que es una sociedad que monta justamente después de trabajar para Servir Navar, para blanquear dinero. Después parece de ser. salir de la ¿Sabe? SEPI, ¿verdad, señor Khan? ¿Eh? Después de salir de la SEPI, ¿no? Mucho más allá. Si ahora le Estoy pregunto. hablando con la otra Vamos a ver. senadora que se dirige Mire, a mire, mí. ya que ha hablado ustedes, Señora el presidenta. señor Vicente Fernández Guerrero cesa en octubre. ¿Cesa a petición propia o, como ha dicho usted, lo cesamos por estar imputado? No, cesa porque estaba imputado en un caso de las minas de Alcollar que posteriormente, como usted sabe, salió absuelto. ¿Por qué el Real Decreto recoge un cese a petición propia? Imagino que porque él pidió, después de esa imputación, y estuvo de acuerdo con salir de la SEPI. Bueno, entonces ya no, él pide el cese y no es que usted lo cese porque tiene conocimiento de una Le acabo de situación. decir que es perfectamente compatible, que cuando, Una que cuando contradicción conlleva más. una imputación, ninguna contradicción, señor Khan. Cuando hay una imputación de un alto cargo, en este caso el señor Fernández, que nada tenía que ver con su tarea, yo habitualmente cuando esto ocurre, no siempre, y mucho menos cuando gobierna decide usted- el Partido Popular. Voy a terminar mi intervención, señor Khan, si, Es que no hay si no manera le de acabar. importa. No se preocupe, señor Cuando Khan. eso ocurre... La señora Montero, perdóneme, señora Montero, y de verdad que tengo todo el interés en que usted se sienta cómoda y que esté declarando lo más, insisto, lo más cómoda posible. Pero también es cierto que a cada pregunta usted se alarga muchísimo en las respuestas. Por lo tanto, Lo que por considero, favor, señora presidenta, lo estoy que de acuerdo, considero... pero también yo considero que también tiene derecho el senador, cualquiera de los que le haga preguntas, a ampliar su tiempo.
Gracias. Que tiene derecho a ampliar su tiempo porque resulta que el señor senador hace juicios de valor antes de las preguntas que me veo obligada a tener que aclarar para no dar por hecho su afirmación, señora presidenta. No estoy aquí para discutir con usted. Ni yo tampoco, señora presidenta. Por lo tanto, como presidenta, soy yo quien va a dirigir el debate. Por supuesto, Gracias. por supuesto, señora presidenta, como señora no podía ser de otra Montero, manera. son muy fáciles de responder. ¿Por qué decide usted mantener durante más de 528 días la presidencia de la SEPI en manos del presidente en funciones, don Bartolomé Lora, en lugar de proceder al nombramiento de un nuevo presidente? Y le digo, cuando cesa el señor Fernández Guerrero, no hay pandemia. Se lo he dicho y la pandemia acaba y sigue habiendo interinidad. Se lo he dicho, señor Khan, y se lo vuelvo a repetir. En la fecha, si usted las comprueba, según el BOE, inmediatamente sobreviene una situación de pandemia y el señor Bartolomé Lora, por cierto, un alto cargo que nombró el Partido Popular y que yo mantuve en la SEPI, creo que estaba perfectamente capacitado para continuar con una tarea que permitía proteger empresas y salvar 60.000 empleos. Señora Montero, es usted además pitonisa. Usted en octubre ya sabía los hechos de marzo del año siguiente, que por cierto negaban bastante ustedes en la relación con la pandemia, pero mire por dónde en octubre usted ya sabía que iba a venir una pandemia. No, que y que sabía. por eso quedaba una... No, señor Khan, no es que sabía, es que usted me pregunta por qué durante 500 días. Sí, pero le he dicho que en octubre... No, es que vuelve usted a lo mismo. En octubre del 19, no es que así no hay manera. Que coinciden exactamente con la pandemia. No es verdad. Mire, yo le he requerido, señor Campos. Es que no es verdad. No es verdad. Pero vamos. Que le estoy diciendo que ya le he requerido a la señora Montero que no se interrumpan mutuamente, pero no me hace caso. Por lo tanto, yo tendré la potestad de decidir si le dejo o no más tiempo. Porque aquí la obligación de todos es colaborar con la investigación y señora no quiero Montero. interrumpir más. Ustedes también, si se atreven a preguntar. Señora Montero, ¿respondía esa interinidad a la previsión de que don Vicente Fernández Guerrero pudiera regresar a la presidencia de la SEPI? ¿Sí o no? Insisto, respondía, como usted bien sabe, porque se lo acabo de comentar 2 veces, a que sobrevino una situación de pandemia que aconsejaba que la situación fuera de aquellos que eran expertos y que habían estado, le dieran continuidad a una situación muy complicada para este país. Muy bien. ¿Sabe usted que doña Leire Díez, que en aquel momento era trabajadora de NUSA, se desarrolló una actividad orientada a reforzar la posición de don Vicente Fernández Guerrero, elaboración de mensajes públicos, contacto con periodistas, generación de una corriente de opinión favorable al cierre del caso Andalcollar? Escribió hasta papeles, son públicos, las puertas giratorias de Merita Resources. Se ha publicado incluso, y hay una grabación en la que dice que detrás de todo eso estaba la vicepresidenta del Gobierno, o sea, usted mismo. ¿Tuvo usted conocimiento de algo de esto? ¿Conocía usted a Leire Díez en ¿A qué esos grabación momentos? se refiere, señor Khan? Porque a las que le efectuaron a Leire Díez. Me parece muy grave que usted me ha preguntado qué grabación, no me deja. Me parece muy grave, es que no he terminado de mi respuesta, señor Khan. Me parece muy grave que usted diga aquí en sede, en esta Cámara, que hay grabaciones donde presuntamente se menciona mi papel. Aporte, si usted tiene pruebas respecto a esa cuestión, apórtela, porque mire, si no son se lo voy a decir, muy graves. Los medios han publicado grabaciones de doña Leire Díez con empresarios en los que ella dice que está participando en el lavado de imagen de don Vicente Fernández de Guerrero. Es tal eso que es público. Hay un comunicado de Merita Resources que dice que justamente se quejan de su participación para el lavado. Pero yo le pregunto algo más sencillo, ¿es verdad o es mentira? Niéguelo. Se menciona mi nombre. No se atreve usted a negarlo. ¿O se menciona a la vicepresidenta? Se menciona a la vicepresidencia. En un comunicado de prensa, según usted, se menciona a la presidenta. Sí. Yo desconozco ese comunicado de pues prensa y dudo que ese comunicado de prensa exista un comunicado de prensa en donde se hable y en donde se mencione. Luego se lo facilito. Mi ¿Tenía nombre usted conocimiento? En particular, porque entonces, entre otras cuestiones, probablemente no era vicepresidenta. Usted era vicepresidenta. Imagino que en ese momento del comunicado, no lo sé, porque usted no da ningún dato, solamente dice que los medios han publicado, no sé si era vicepresidenta. Se lo digo yo, otoño del año 2019, que era usted. En el otoño del 2019 yo no era vicepresidenta del Gobierno. Ministra de Hacienda. Eso es. Muy bien. Bueno. ¿Tenía usted conocimiento de estas cuestiones? Me ha dicho usted que no, ¿verdad? ¿Tenía conocimiento de? No conocía usted a Leire ni conocía todo esto. No he tenido nunca ocasión ni de encontrarme ni de conocer a la señora Leire Díez. Trabajaba para ENUSA. Lo que conozco es a través de los medios de comunicación. Vale, muy bien. ¿Sabe usted que había un despacho en Diego de León 36 en el que el señor Vicente Fernández Guerrero se reunía con directivos de la SEPI? El señor Juan Ángel Partearroyo, la señora María Jesús Garrido, incluso el señor Bartolomé Lora lo negó, aunque dijo que sí que se reunía con él.
en la propia sede de la SEPI. ¿Tiene usted conocimiento de este despacho? No, desconozco si esa información es cierta, si es verdad. ¿Sabe usted que ese despacho luego se utilizó también por el señor Santos Cerdán y por la señora Leire Díez para tener reuniones, extorsionar a empresarios del IBEX español y además también para reunirse con empresarios para intentar realizar informes que pudieran ser presión para jueces y fiscales anticorrupción? Mire, y la propia usted cuando UCO? hace la pregunta incorpora afirmaciones que yo sepa se están estudiando por los tribunales y no están demostradas. Pero le pregunto a usted. No, pero yo sí. Si tenía usted algún conocimiento. Usted me pregunta y yo le contesto, señor Khan. Usted me pregunta y yo le contesto. Y le digo que no sé si esa información que usted dice es cierta. Lo desconozco absolutamente porque se hace eco, según usted, de informaciones periodísticas y evidentemente no tengo conocimiento. No tiene usted conocimiento ni de las reuniones que se producían. Usted desde el año 2020... Y supuestamente esas reuniones se han producido, ya señor que quiere Khan. usted Yo sería cuidadosa con las afirmaciones. Sí, jugar tanto con los cargos, de eso ya me preocupo yo. Usted desde el año 2022 es vicesecretaria del Partido Socialista. Sí. Y el señor Santos Cerdán, secretario de organización. No sé, señor Khan, qué tiene que ver Y el mis señor cargos orgánicos en el Partido Socialista con las materias de esta comisión. Se lo voy a Muy bien, decir. pues Durante dígamelo. esta etapa se producen dos rescates que han resultado conflictivos: Plus Ultra y Air Europa. En el rescate de Air Europa interviene, como hemos ya sabido ya, le voy a decir alguna serie de que han salido publicadas, de conversaciones de WhatsApp, el señor Víctor de Aldama y el señor Koldo García Izaguirre, a los que usted ha dicho que obviamente que tenía conocimiento de ellos. Pero usted, en el rescate concreto de Air Europa, ¿cómo participó? ¿Cómo tuvo conocimiento? Porque al final lo acuerda el Consejo de Ministros. ¿Qué le trasladaron desde la SEPI sobre este rescate? En primer lugar, señor Khan, no es un rescate, es un préstamo que se le da a estas compañías. Préstamo, no, pero quiero aclararlo porque esto queda en el acta y por tanto no es un rescate. Es un préstamo el que se le da a estas compañías según un procedimiento perfectamente establecido, un procedimiento que cuenta, por supuesto, con la autorización de la Comisión Europea y un procedimiento que los tribunales de justicia de la Unión Europea, Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado han declarado en sus diferentes informes que en todas las empresas se atendieron a los criterios de elegibilidad que plantea la ley y que, por tanto, son legales. Vale, le hago preguntas muy concretas. Respecto a Air Europa, usted ya sabemos que tiene una relación muy cercana y de confianza con el señor José Luis Ábalos. No le voy a reproducir aquí los WhatsApps, pero sí que hay uno que a mí me llama mucho la atención. Yo me encargo de la SEPI. Le dice usted al señor Ábalos, le escribe usted por WhatsApp, yo me encargo... No, habla usted con el señor Ábalos y le dice, yo me encargo de la SEPI. ¿Es cierta esa conversación en la que usted habría dicho, yo me encargo de la SEPI respecto a los rescates y vamos a ayudar? Si usted está queriendo decir que respecto a Air Europa yo he hecho algún comentario en esa dirección, no. Ni lo recuerdo, ni yo he leído en ninguna prensa, porque en el resto no tengo acceso a esa documentación. Yo no he leído en ningún sitio. Lo ha firmado en sede judicial el señor Víctor de Aldama. Ah, el señor Víctor de Aldama. Ya me extrañaba, porque decía, es raro que no hayamos visto publicado ese WhatsApp presunto que ustedes dicen después de haber visto publicados muchos otros WhatsApp del señor Koldo García y del señor Ábalos. Y por tanto lo que usted le está dando credibilidad es a un presunto delincuente que ha estado en la cárcel. O es delincuente o es presunto, pero bueno. Presunto delincuente que ha estado en la cárcel. Señora Montero, vamos a ver. Plus Ultra. ¿Se produjeron discrepancias dentro de la SEPI? ¿Hay informes que se han reconocido aquí como no firmados en el rescate de Plus Ultra, emitidos por la Dirección de Control y Planificación, que inmediatamente se cargó la señora Belén Gualda, pero eso entraremos luego, que decían que la operación no era aconsejable? ¿Se le trasladaron a usted o usted no se enteraba de nada? Mire, en el caso de Europa, ¿sabe usted? Sí, Plus Ultra, no, es que estoy... Sí, pero le voy a apostillar de la pregunta, le voy a apostillar las dos cuestiones si usted me lo permite. No creo que la información a usted le... Yo no le tengo que permitir, pero le he preguntado por Plus Ultra. En el caso de Europa, el préstamo se ha devuelto. Y sabe usted además que en el caso de Air Europa fue el Tribunal Superior de Justicia de Justicia de la Unión Europea el que avaló la legalidad de ese préstamo después de que una compañía aérea había puesto una reclamación. Por tanto, usted parece que le enmienda la plana también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en el caso de Plus Ultra le quiero recordar, señor Khan, que se estuvo estudiando
por los tribunales el préstamo a esta compañía. 2 años de instrucción, en donde se concluyó por los tribunales de justicia, no en el ámbito político, de que se había procedido según la legalidad. Le recuerdo, en primer caso, que sobre el caso de Air Europa en estos momentos hay abiertas diligencias y está y con condición de investigado el vicepresidente don Bartolomé Lora, y que con el caso Plus Ultra se han reabierto las diligencias a las que ha hecho efecto, que nunca se cerraron porque se eximina de responsabilidad penal, sino por cosas muy distintas, y que ahora han aparecido nuevos datos que han hecho que se reabran. Pues por lo me tanto, alegro de que me dé la razón, las dos cuestiones están en estos momentos investigadas. De que se han visto en los tribunales, y no creo yo, señor Khan, se están viendo. que usted pretenda estar por encima. Utilice bien el término verbal. Yo utilizo el término que creo conveniente como usted los utiliza. Y por tanto, señor Khan, entiendo que no cree usted que está por encima de lo que han dictaminado los tribunales de justicia. Vamos a ver, señora, le he preguntado, señora Montero, los informes de la Dirección de Planificación y Control negativos para los préstamos a Plus Ultra, ¿tuvo usted conocimiento de ellos? No, ni sé cuáles son los documentos que obran en los expedientes. ¿No los conoce usted? No, por supuesto que no. No habla de los... Cuando se reúne usted con los presidentes de las empresas, usted no habla de los... El FASE, le recuerdo... Me acaba de hacer una pregunta. Es que le quiero recordar que lo que yo llamo rescate y usted préstamos los acuerda el Consejo de Ministros. Sí, pero por eso le digo, me acaba de hacer una pregunta y le voy a contestar. Evidentemente son los servicios técnicos, los servicios financieros, aquellos asesores externos los que se contratan para ver las capacidades, la solvencia, las cuentas de resultados de las empresas. Información que usted sabe además que habitualmente está sujeta al secreto, puesto que es información sensible en relación con las empresas. Yo nunca he visto un expediente de los que SEPI está trabajando respecto a dar un préstamo o respecto a denegarlo. Por tanto, desconozco si en los expedientes constan estas situaciones. Lo que sí le digo es que la señora Gualda compareció en esta comisión y contestó a todas esas preguntas. ¿Me está usted diciendo que los ministros del Gobierno de España toman acuerdos sin conocer el expediente en el que se sustentan? ¿Me está usted diciendo eso? Estamos diciendo que el Gobierno de España acuerda con todos los informes favorables de todos los órganos que tienen que emitir informes para llegar al acuerdo del Consejo de Ministros. Como usted entenderá, no es el ministro el que mira las cuentas de resultados de cada una de las empresas. No, las cuentas de resultados no, los informes. Técnicos, son los equipos financieros y, por tanto, los documentos que constan en los expedientes los ven los equipos técnicos. Lo que ven los ministros son los informes preceptivos que tienen que acompañar a cualquier decisión que toma el Consejo de Ministros, pero no estudia las cuentas de resultados de las empresas. Lo que está haciendo la señora Montero. Vamos a ver. No se preocupe. Voy con mucha rapidez y le ruego que me conteste usted con la misma rapidez. Usted, después de 528 días de interinidad, muy superada la pandemia, es cuando decide nombrar a doña Belén Gualda González como presidenta de la SEPI. ¿Por qué? Porque creí que era la persona adecuada. ¿Por qué no lo era, que ya era presidenta de Navantia en octubre del 19? Pero me está usted preguntando... Sí, si era la persona adecuada... Es que creo que la que es muy pregunta fácil, no le he preguntado por qué era la persona adecuada y por eso la nombró, señor Khan. ¿Y por qué no la nombró si era la persona adecuada en octubre del 19? Estaba desarrollando su tarea a cargo de Navantia. Y también era presidenta de Navantia. Pero ¿de verdad me está usted preguntando, señor Khan, por qué yo tomo una decisión como responsable política de nombrar a alguien en un momento determinado siendo una persona adecuada? Claro. Igual que hacen todos los ministros, señor Khan. Fue un nombramiento estrictamente de confianza política. Cuando yo quiero, nombro. Cuando yo quiero, dejo de nombrar. Pero eso es exactamente lo que usted me está diciendo. ¿Los nombramientos de los altos cargos, señor Khan, con qué criterio se produce? Los nombramientos de los altos cargos no responden a los criterios de oportunidad política y a los criterios también de solvencia técnica. Vale, la señora Belén Gualda reúne ambos criterios, como ustedes pudieron comprobar en esta comisión. Por tanto, la nombré en el momento que consideré adecuado que desempeñara esa tarea. Mire, como también se nombra a los ministros o como también se nombra a los altos cargos. Pero nunca había habido un periodo de interinidad en la SEPI como ese. Nunca. Bueno, a lo mejor no en la SEPI, pero seguro que a lo largo de las historias de los gobiernos hay ese periodo. Pero le molesta a usted... Y luego usted nombra a alguien que era presidenta de Navantia en el año 2018. A usted le molesta que el señor Bartolomé Lora estuviera desarrollando esa tarea. Y le quiero recordar que fue un alto cargo nombrado por el Partido Popular y que yo mantuve. Vamos a ver. ¿Sabía usted quién era Miguel Ángel Santiago Mesa? Pues debería usted saberlo.
Ah, bueno, pues usted sabrá lo que yo tengo que saber o no, porque usted se dedica en esta comisión... Debería usted saberlo porque era el director corporativo de la SEPI, el número 2 detrás del señor Vicente Fernández Guerrero y el número 2 detrás del señor Bartolomé Lora. Ustedes dicen... O sea, ¿me quiere usted decir que de la estructura de la SEPI usted no sabía quién era su director corporativo durante la presidencia de Vicente Fernández Guerrero? Usted me dice ahora que este señor es el director corporativo, porque usted entenderá que entre tanto nombre que usted me ha comentado en el día de hoy, yo no recuerde nombres y apellidos de cada una de las personas. Debería saber usted quién era el director corporativo de la SEPI, si usted quiere decir que sabe algo de la SEPI, si usted quiere pretender que creamos que usted no sabía nada. Insiste, señor Khan, si está refiriéndose usted, y no recuerdo los apellidos de este señor, si se está usted refiriendo del señor, al señor que era el director de la participada, o el director, ha dicho usted, corporativo el número 2. De SEPI, el número 2, ahora sé a quién se refiere y además, como usted bien sabe, también es una persona que procedía de la intervención general de la Junta de Andalucía. ¿Sabe usted que nada más llegar Belén Gualda cesa a este señor y se carga la Dirección de Planificación y Control? Nada más llegar. Lo primero que decide. Bueno, el primer mes. Por supuesto, el nuevo presidente o presidenta de SEPI, cuando ocupa sus posiciones... Te pregunto si lo sabía usted. Tiene... Insisto, señor K, le estoy contestando. Es que no le he preguntado, ¿justifica usted? Le he preguntado si lo supo usted. Señor K, le estoy contestando. Una persona, cuando llega a su tarea, tiene absoluta capacidad de nombrar a su equipo. Y yo siempre, a las personas ¿Le dijo doña Belén Gualda por qué? Que trabajan en mi entorno, le doy capacidad de nombrar a su equipo. Y siempre la señora Belén Gualda se ha regido en su nombramiento por criterios de mérito y de capacidad. ¿Le dijo a doña Belén Gualda por qué? ¿O no le informan de la...? Se lo acabo de responder. No. ¿Le dijo doña Belén Gualda por qué? Soriano también está interviniendo en la comisión. Perdón. ¿Le dijo doña Belén Gualda por qué? No algo genérico. Sí, ese señor Santiago deja de ser por esto. ¿Se lo dijo? Señora presidenta, yo le pido amparo porque hay otros senadores que también interaccionan conmigo. Señora presidenta, señora Montero, no quiero entrar en debate con usted, pero no están entrando por aquí, pidiendo amparo. Por aquí. Es que se dirigen a mí. Vamos a centrarnos en el debate. Estoy centrada. Sí, ellos se dirigen a mí. Bueno, pero no, usted no está compareciendo, pero es que se dirigen a mí mientras que estoy compareciendo. Muy bien, por favor, continuemos. Gracias. Acabo ya con esto. Brevemente. 3 cuestiones. ¿Sabe usted lo que es la trama Iruroc? Sí, usted ¿Conoce usted el caso Leire Díez? Si usted me lo aclara un poco más, probablemente será algo que la prensa ha publicado. Sí, en diciembre de este año se detuvo a don Vicente Fernández Guerrero, a doña Leire Díez y al señor Anchón Alonso, propietario de Servinavar, junto con el señor Cerdán en un 45%, empresa en la que trabajó el señor Vicente Fernández Guerrero desde que en el año 2021 ya sabe que no va a ser nunca nombrado presidente de la SEPI, y esos 3 señores son detenidos por amaño y cobro de comisiones ilegales en el perímetro de la SEPI. Tuvo reunidos Mercasa, Enusa. ¿Se enteró usted de todo esto por la prensa? Todo el conocimiento que tengo de ese caso es por la prensa, evidentemente. ¿Sabe usted que en mayo de 2024 doña Belén Gualda cesó a varios directivos que también están siendo investigados por esta cuestión? El señor Juan Ángel Partearroyo o la señora Jesús Garrido, directivos de la SEPI, en el año 24 los cesó. ¿Lo sabe usted? Yo insisto que la señora Belén Gualda, como otros altos cargos de mi ministerio, por supuesto tienen mi confianza para la conformación de... No lo sabe usted, se entera usted de todo esto. Acabo de contestar, señor Camps, la señora Belén Gualda tiene mi confianza para la conformación de sus equipos en el momento en que yo era ministra de Hacienda. Igualmente el resto de altos cargos de mi ministerio. Vale, o sea, no se entera usted que se cargaron nada menos que al director de Participadas, a la subdirectora de Participadas... Señor Camps, para que acabado, no, pero señora es que vuelvo a insistirle porque... No, es que me está no he dicho lo que usted ha dicho. Vamos a ver. Es que no he dicho lo que usted ha dicho. Bueno, pues espera yo que acabe y me dice que no, pero no interrumpa. Tanto que usted ha pedido no ser interrumpida. ¿Qué me está interrumpiendo ahora? No, usted me ha interrumpido a mí. Usted me está interrumpiendo ahora. Constantemente. La señora Belén Gualda se carga a 5 directivos, tras ponerles detectives privados. ¿Usted no sabía nada de eso? ¿Sí o no? Yo le acabo de contestar. Le he dicho con mucha claridad que, por supuesto, la señora Belén Gualda tenía mi confianza para el nombramiento de sus equipos, igual que el resto de altos cargos que teníamos entonces en el ministerio.
no se enteró usted. No le comunicaron nada menos que el cese de 5 directivos. Es que usted hace afirmaciones que yo no he dicho, señor Khan. Entonces sí que se enteró usted. Es que usted hace afirmaciones que yo no he dicho, bueno, sí en una suerte de conclusiones que yo no he dicho. No sabe, no contesta. Mire, le voy a decir. Señora presidenta, contesto a la pregunta, pero es que el señor no contesta usted a la pregunta. Interpreta mi respuesta y queda en el acta como él considera conveniente. No contesta. Y no es lo que yo he contestado. Mire, a ver si esta pregunta es capaz de contestarla. ¿Le informó doña Belén Gualda en mayo de 2024 del cese de 5 directivos, entre ellos don Juan Ángel Partiarroyo, doña María Jesús Garrido, don Santiago de Novoa y doña Leire Díez, que percibió una indemnización, por cierto, de 120.000 euros de correos? ¿Le informó? Le vuelvo a sí contestar, o señor, no? Señor no me diga que doña Belén Gualda. Yo voy a contestar, señor Khan, porque me ampara la libertad de expresión. A sus preguntas voy a contestar lo que yo considero conveniente. No voy a contestar lo que usted dice que tengo que contestar. Y, por tanto, le vuelvo a insistir. La señora Belén Gualda tiene mi confianza, tenía mi confianza para el nombramiento de sus equipos, para los ceses y los nombramientos. ¿Sí o no? Bueno, pero usted entenderá, señora presidenta, es que claro, pido amparo a la mesa, No voy a contestar, que es obvio que no va a contestar. No voy a contestar en relación a lo que no sabe, no contesta, o sabe y no contesta, que es cuestión distinta. Dicen que tengo que contestar. Señora Montero, yo no le he dicho lo que tiene. Le he dicho, oiga, por favor. Es tan evidente que es que no sabes. Le he dicho desde el principio. Señora Montero, y todas las señorías que hay que colaborar con la investigación. Dos preguntas finales respecto a su actuación. Mire, sabe usted perfectamente que doña Jessica Rodríguez trabajaba en una empresa sin ir a trabajar del grupo Traxatec. Todo eso está sometido también a cuestiones judiciales, pero no secretas, ¿sabes? La SEPI, frente a Traxatec, cuando suceden los hechos, hace lo siguiente. Traxatec, una auditoría interna. La SEPI, una auditoría de compliance. Y la agencia tributaria, una inspección fiscal que ha acabado con un levantamiento de acta. En el seno de la SEPI. Señora Montero, ante cualquier asunto que pueda resultar como este, en un momento determinado conflictivo, llámelo usted, o que sea sujeto a revisión, ¿usted ha mandado en algunos otros asuntos el que se realicen auditorías internas, auditorías de compliance o inspecciones tributarias? Por ejemplo, en el caso Plus Ultra. ¿De verdad usted piensa que un ministro de Hacienda le dice a la agencia tributaria lo que tiene que inspeccionar, señor Khan? Entonces usted no conoce a la agencia tributaria. Desde luego, durante los gobiernos de progresistas en este país, jamás se le ha dado a la agencia tributaria indicación de lo que tienen que inspeccionar. Pero parece que usted cree que un ministro de Hacienda sí puede dar indicaciones a los inspectores tributarios. Pues antes le he preguntado por un aplazamiento tributario. Me parece muy grave. No le parezca tan grave. Sí, me parece muy porque grave. La agencia tributaria abrió esa inspección fiscal a Traxatec, por la contratación de doña Jessica Rodríguez, y usted debería saber si también se están abriendo de ese tipo. No digo que las mande usted, saber si se están abriendo inspecciones. Sí, ha dicho, sí lo ha dicho. Auditorías internas y auditorías de compliance. No, perdone, señor. Debe ir terminando. Sí, acabo ya. Una pregunta y se acabó. Acabo ya, ¿no? Hago una consideración para simplemente trasladarle. Claro. No, una consideración con una pregunta. Y le pregunto mire, la señora Belén Gualda dijo aquí, ya que usted se remite a ella, que la SEPI estaba debidamente auditada, 70 auditorías de la IGAE, más de 800 investigaciones de estas internas a las que me acabo de referir en el caso de Traxatec, y informes del Tribunal de Cuentas. Y que a partir de ahí, claro, no hay irregularidades. Yo le digo, un informe del Tribunal de Cuentas, una auditoría de la IGAE, o incluso investigaciones de carácter interno, no determinan si ha habido sobornos, ni comisiones encubiertas, ni acuerdos informales adoptados fuera de los cauces legales. Verifica la forma, pero no garantiza el fondo. Y eso es especialmente relevante cuando además sabemos en un contexto como este que existen investigaciones de la UCO. Ni lo contable agota lo administrativo, ni lo administrativo excluye lo penal. Ni el chiste de que existan auditorías, señora Montero, trae consigo que no puedan haber ilícitos penales o irregularidades administrativas. Le hago la pregunta. ¿Puede afirmar que un informe de auditoría contable está diseñado para detectar sobornos, comisiones encubiertas o acuerdos informales entre responsables públicos? Mire, señor Khan, con esa última pregunta que usted me hace, lo que está claro es por lo que yo estoy hoy aquí.
Y estoy aquí simple y llanamente porque soy la candidata del Partido Socialista en Andalucía. Estoy aquí simple y llanamente porque ustedes han querido incorporar a esta comisión ni más ni menos que a la precampaña con un interés partidista en Andalucía, y lo que no quieren es que yo esté allí hablando de los problemas del señor Moreno Bonilla, sino que esté aquí en donde usted me acaba de hacer preguntas, desde luego, que nada tienen que ver con el ámbito de esta comisión. Esto no es una comisión inquisitorial, ni usted es un tribunal de oposiciones, señor Khan. Usted me tendrá que preguntar respecto a mis implicaciones o no en relación con la materia. Lo que considera que debe preguntar, y yo estoy aquí para decidir señora que está en el contexto. De verdad, no quiero... Otra vez, por favor, vayan terminando ya. Acabo. Contesto, señor. Una última pregunta. La última pregunta ya la he hecho. Última. No, a ver si ya la he hecho. A ver si está dentro del objeto y tiene que ver con noticia de hoy. Claro, la SEPI perdona a Plus Ultra. ¿Fue esta su última decisión respecto a Plus Ultra que adoptó usted? Es una pregunta, señora Montero. Señora presidenta, usted ha dicho que ya había formulado al señor Camps la última pregunta. Se excusa en me eso. ha vuelto a hacer una pregunta ahora. Señor Camps, ¿fue usted la última decisión que tomó, la de perdonarle a Plus Ultra el préstamo? Vamos a ver, yo soy quien de verdad es que no quiero entrar a enfadarme. Señora Montero, ¿le quiere contestar o no a la pregunta? Si no, dentro de... Oiga, que se callen ustedes. Si usted me dice que conteste, señora presidenta, si usted me dice que contesto. Estaba atendiendo al criterio de su presidencia, que había dicho que el señor Camps había formulado la última pregunta. Yo tengo la deferencia con ustedes. Si no la quiere contestar, el señor Camps tendrá derecho luego, en sus 7 minutos de portavoces, a hacerla. Por lo tanto, si le parece, señor Camps, la dejamos, no la quiere contestar. Sí, señora presidenta, no tengo ningún problema porque esto es lo que pretendía el señor Camps, justamente. Gracias. Que le hicieran una foto con esa portada hecha ex profeso por mi participación en esta comisión, como siempre, para querer insinuar, para grabar sus vídeos, sus fotos. Ya tiene su foto, señor Camps, respecto al titular que esta mañana da El Mundo. No, ahora yo quiero que usted me diga si ha leído la información de esa pregunta, porque para nada se corresponde con esa foto. Y por tanto, señor Camps, si usted lo que me está preguntando es si sé algo de lo que dice esa información, como usted bien está viendo, esa información no hace referencia a mí. ¿Sí que hace? No. Se termina la... Gracias, señor Camps. Gracias, señora Montero. Pasamos ahora al grupo parlamentario mixto. Tiene la palabra la señora Gómez Enríquez. Adelante, señora Gómez. Gracias, señoría. Hoy, señora Montero, comparece ante esta comisión tras haber sido la máxima autoridad sanitaria en Andalucía, tras haber dirigido las cuentas de esa comunidad y tras llevar años al frente del Ministerio de Hacienda. Por tanto, no cabe el beneficio de la duda que se le concede al que acaba de aterrizar. Estoy aquí, señora Montero. Es que no la veo. Ahora. Perdone. Sí. Usted conoce perfectamente cómo funcionan los resortes del Estado, cómo se eligen los equipos y, sobre todo, cómo se activan o desactivan los mecanismos de control. Usted, mediante su gestión en Andalucía, perfeccionó un modelo de opacidad que ha exportado aquí al corazón del Estado. Y además es un modelo diseñado para esquilmar las arcas públicas. Y es precisamente lo que ocurre con la SEPI, con su rescate a medidas y con su despatrimonio. Señora presidenta, no sé si usted está escuchando la intervención. Es un despropósito. Vamos, pero nada tiene que ver con el ámbito de esta comisión, incluso hablando de mi gestión en Andalucía. Señora Montero, le he escuchado. Señora Gómez, por favor, reconduzca al objeto de esta comisión. Vale, simplemente estaba haciendo referencia a que el modelo que exporta la señora Montero en Andalucía es el que tenemos hoy aquí en el Estado. Y es precisamente lo que ocurre aquí en la SEPI, con su rescate a medida y su despatrimonialización bajo sospecha. Un manual de cómo ignorar las alertas mientras se vacían las cuentas de todos los españoles. Y este sí es un modelo, es el modelo Montero. Hablemos de la SEPI, señora Montero, un holding que gestiona la participación del Estado en empresas estratégicas como Navantia, Correos y Indra, y que emplea a más de 87.000 trabajadores. En los últimos años, bajo su dirección política, este organismo ha manejado una capacidad de inversión que ha superado los 5.000 millones de euros. Una potencia inversora que ha ido acompañada de un vacío de control y de una gestión a la sombra, generando dudas sobre la legalidad y la transparencia de sus actuaciones.
usted eligió como presidente de la SEPI al señor Vicente Fernández. ¿Cuál fue el cometido del señor Vicente Fernández cuando era presidente, cuando lo nombró, al momento de nombrarlo? ¿Por qué lo nombró usted? Primero, señoría, todas las afirmaciones y juicios de valor que usted hace en el preámbulo de la pregunta, que es para lo que ustedes me traen aquí, para hacer juicios de valor gratuitos, que no tienen ninguna evidencia, ninguna prueba, y por tanto para hacer una utilización partidista de esta comisión. Como le decía, todos esos juicios de valor no los comparto y por tanto las funciones del presidente de la SEPI están perfectamente determinadas en sus leyes de creación y en su desarrollo reglamentario. Cuando usted lo nombró, ¿qué primer cometido le dio? No entiendo qué pregunta. Sí, usted nombra al señor Fernández. Que cumpla con su obligación y con su tarea como cualquier otro alto cargo. Resulta estremecedor conocer que su ahijado, el señor Fernández, el que puso usted a dedo en la SEPI, Perdone, señoría, que acaba usted de utilizar una expresión que queda constancia en el acta, y ahijado no entiendo qué significa. Que tuvo que abandonar la presidencia de la SEPI tras su imputación en el caso Aznar Coya. El señor Vicente Fernández ya en 2018 confesó a su círculo más cercano que su verdadero encargo como presidente en la SEPI no era fortalecer la SEPI, sino liquidarla. ¿Cuál es la pregunta, señoría? Señora Montero, no entiendo la SEPI en aquellos momentos era deficitaria como para que usted le hiciera este encargo al señor Fernández. Insisto, señoría, hágame usted la pregunta en concreto, porque hace usted afirmaciones que no son ciertas, y a partir de ahí quiere llegar a una conclusión en forma de pregunta. ¿Cuál es la pregunta? No se líe, es muy fácil. No, yo no me lío, se está liando usted. Yo no me lío, que la veo que se está liando. Se está liando usted. Señora Montero, la SEPI era deficitaria cuando usted nombró al señor Fernández. Si usted se refiere a que durante la etapa... Señoría, es que no voy a contestar como ustedes quieran que yo conteste. Voy a contestar la pregunta como yo entienda que la tengo que contestar en un país democrático y libre. Y por tanto, señoría, le insisto, si usted me está preguntando si la SEPI era deficitaria cuando el Partido Popular gobernaba, que es cuando llega al gobierno, el gobierno de Progreso y yo soy ministra de Hacienda, si usted me está preguntando si la SEPI era deficitaria en la época del Partido Popular, así lo recuerdo. ¿Lo recuerda o no lo recuerda? ¿Era deficitaria? Le acabo de contestar, señoría. Y por eso nombró al señor Vicente Fernández. ¿Cómo voy a nombrar por eso al señor? Pero si usted me pregunta, yo le contesto. Para hacerle el encargo, por favor, de liquidarla. Señora Montero y señora Gómez. Esto no es un rifirrafe. La señora Montero tiene que contestar a las preguntas y usted hacer preguntas dentro del objeto de esta comisión. Señora presidenta. Por lo tanto, no se preocupe, señora Gómez. En el plan de trabajo especifica con claridad que si el compareciente o la compareciente se exceden en las respuestas a las preguntas, el senador interrogador, tendrá derecho a ampliar su tiempo. Por lo tanto, allá la compareciente con el tiempo que quiera alargar. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Montero, según las palabras del señor Fernández, el encargo era claro y venía tanto de usted como de Moncloa. Había que vender lo que se pudiera y cerrar lo que se tuviera que cerrar, porque la SEPI era considerada deficitaria. Es decir, bajo su mandato, la estrategia inicial fue despatrimonializar encubierta todo el patrimonio que tenía la SEPI con órdenes de malvender activos inmobiliarios de empresas como Correo. Se vendió una sede en Bilbao por más de 10 millones de euros para maquillar la pérdida de un holding que usted mismo estaban sentenciando. Pero de verdad, señoría, usted lo que me está preguntando es si a la llegada de este gobierno se pretendió maquillar la gestión del Partido Popular. Pero es que lo que usted me está preguntando es si yo a la llegada de este gobierno, que se produjo, como usted recordará, con motivo de una moción de censura, si se dio instrucciones a la SEPI para vender un patrimonio, según usted, para maquillar la gestión del Partido Popular. Es que se contesta solo a la pregunta, señoría. Evidentemente no. ¿Cómo el gobierno alternativo al del Partido Popular va a querer maquillar con ninguna actuación una gestión, mala gestión, según usted, del Partido Popular? Sí, entonces, ¿por qué el señor Vicente Fernández hace estas declaraciones?
Yo no sé si el señor Vicente Fernández ha hecho estas declaraciones, no sé si usted conoce declaraciones que yo no conozco. Lo que le digo es que evidentemente no cabe en cabeza alguna que un gobierno de signo político distinto haga algo, según usted, para maquillar la gestión del gobierno anterior. Es que eso no cabe en política. Que no era propósito de ustedes liquidar la SEPI y malvender el patrimonio inmobiliario para tapar el agujero de su gestión. Es que le acabo de contestar, señoría, le acabo de contestar. ¿A usted le parece lógico que un gobierno de otro color político vaya a hacer algo para maquillar la gestión, según usted, mala gestión del gobierno anterior del Partido Popular? Por tanto, se contesta la pregunta sola, señoría. Entonces lo que dice el señor Fernández no es cierto, según usted. Le insisto que no sé lo que ha declarado el señor Vicente Fernández. Los jueces sabrán si le han tomado declaración lo que el señor Vicente Fernández ha dicho. Yo le digo lo que usted me pregunta. Vale, continúo, señora Montero. ¿Cómo explica que en 2018 se ordenara desmantelar la SEPI? Y, sí, voy a insistir. Y poco después cambiara de estrategia para inyectar más de 5.000 millones de euros en empresas bajo sospecha de ilegalidad y falta de solvencia estratégica. Mire, es que niego la mayor, señoría. Es que nadie ha dado instrucciones de desmantelar la SEPI. Ni creo que la haya dado ningún gobierno anterior, ni creo que, por supuesto, el gobierno donde yo he participado. Es que creo que ni siquiera ningún gobierno anterior, porque no tiene sentido. Usted mismo no tiene sentido. Que era señoría, si quiere le contesto y si no, no le contesto. Sí, pero por favor, porque si me traen tengo aquí poco tiempo. Es para que yo conteste. Pero tengo poco tiempo. Tiene poco tiempo y yo también, señoría. Y por tanto, porque yo tendría que estar en Andalucía haciendo campaña, no estando aquí contestando a preguntas que nada tienen que ver con mi tarea. Pero le digo, señoría, le vuelvo a insistir, ¿de verdad piensa usted que en el año 18, recién llegado el gobierno presidido por Pedro Sánchez, vamos a dar directrices para maquillar la actuación del gobierno del señor Rajoy? No estoy tiene hablando, sentido, señoría. No. Ustedes ahí vieron la oportunidad. Por eso luego vino de maquillar al señor Rajoy, señoría, de 5.000 millones de euros en empresas bajo sospecha. La oportunidad de maquillar la gestión del Partido Popular, señoría. No, yo estoy hablando de no me haga que confunda esta sala y no me haga que se confundan las personas que están en su casa viendo esta comisión. ¿Usted ha hablado de maquillar No, yo no estoy hablando aquí del Partido Popular, yo estoy hablando aquí de su función y de su Usted me trabajo. habla del año 18. El año 18, concretamente a mediados del año 18, es cuando toma posesión este gobierno. Sí. Por tanto, todas las cuestiones relativas a la etapa anterior de la SEPI corresponden a la gestión del Partido Popular. Y usted me está diciendo que nada más llegar el señor Vicente Fernández, presuntamente alguien de este gobierno, le da directrices para que maquille unas pérdidas, según usted, que corresponden a la gestión del Partido Popular. Eso es lo que usted me ha dicho. Bueno, yo no y eso es lo que yo me estoy contestando. No, señora Montero, no se me vaya, que le gusta a usted echar balones fuera de una manera espectacular. Para nada. No se me vaya usted por la rama. Para nada. Yo no estoy aquí nombrando otro gobierno, estoy nombrando su gobierno en este momento. Así que usted no eche balones fuera. No, me niega todo esto. Usted no ordenó desmantelar la SEPI, ni en Moncloa tampoco. Señoría, le vuelvo a repetir. Me está usted preguntando, pero le voy a repetir. Me está usted preguntando si cuando llega el nuevo gobierno de otro color político al gobierno de España, lo que se dedica a ese gobierno, y lo que usted me pregunta es si ese gobierno da instrucciones para maquillar o para ocultar los datos de pérdida de la gestión del Partido Popular. Le he dicho, creo que la pregunta se contesta sola. Evidentemente no. Evidentemente Señora no. Montero, vamos a continuar con la comparecencia. La gestión de la SEPI bajo su mando ha creado un auténtico laberinto judicial que conecta los contratos de las mascarillas con la gestión de fondos públicos y empresas estatales. Aquí empezamos a ver los vasos y las vías comunicantes. Señora Montero, el señor Aldama ha confesado en el Supremo que la SEPI le dio licencia para vender el edificio de la calle Velázquez vinculado al Instituto de Empresa. ¿Cómo explica que el comisionista de la trama Coldo tuviera en su poder una carta oficial de la SEPI que le facultaba para intermediar en la venta de patrimonio vinculado al Instituto de Empresa? Señora presidenta, la pregunta que me está haciendo su señoría excede de las competencias de esta comisión y se está refiriendo a otra comisión de investigación que creo que continúa Carta oficial de la SEPI. Señoría, yo no le interrumpo. Señoría, yo cuando usted habla no le interrumpo.
Y usted permanentemente me está interrumpiendo si es que usted cada está vez que intento responder. No intenta usted no es responder, la es que que no elige responde, mis no respuestas, responde. señoría. Pido- Esto no es les pido- inquisitorial. Usted no elige mis Les respuestas. pido respeto a las dos. Y respeten los turnos cuando una pregunta y la otra responde, por favor. ¿Me puede responder, Considero por favor? pertinente la pregunta que le ha hecho la señora Gómez. Muy señora bien. Montero. ¿Me puede usted repetir la pregunta, señoría? En ¿Cómo? concreto, ¿cuál es? Que ¿Cómo explica usted? Vamos a ver, le voy a poner porque me parece que está usted un poco aquí. Señora Montero, el señor Aldama ha confesado en el Supremo, sede judicial, que la SEPI le dio licencia para vender el edificio de calle Velázquez vinculado al Instituto de Empresa. ¿Cómo explica que el comisionista de una trama tuviera en su poder una carta oficial de la SEPI, señora ministra, de la SEPI, que le facultaba intermediar en la venta de patrimonio vinculado al Instituto de Empresa? Usted me está preguntando a propósito de unas declaraciones que hace el señor Aldama, insisto, que tiene otra derivada que pertenecen a otra comisión de investigación, que según usted hace el señor Aldama unas declaraciones a las que usted le está dando veracidad. Y a partir de esa veracidad que usted le da a un presunto delincuente, lo vuelvo a repetir, a una persona que ha estado en la cárcel, a partir de ahí me dice usted que tiene una carta de la que yo desconozco, que no creo ni siquiera que exista y en donde no he visto esa evidencia de ninguna carta donde SEPI nombre intermediario a nadie respecto a la venta de nada. Por tanto, señoría, lo que usted está es fundamentando su pregunta en relación... No, ya está, lo decido yo, señoría. Es que esto no es inquisitorial. Ya está, lo decido yo. Por tanto, yo contemplo mi respuesta hasta el final. Lo que le estoy diciendo es que usted se está haciendo eco de unas declaraciones de un señor en sede judicial. Que yo sepa, usted no tiene ninguna carta que demuestre eso. Mire usted, la carta forma parte de una pieza secreta y judicial. Secreta. Escúcheme. Y su existencia y contenido han sido ratificadas en sede judicial. Por lo cual, insisto, secreta, si es secreta, usted entenderá que en esta comisión no la conocemos. Señora Montero, lo cual existe. Lo que es curioso aquí que cómo y cuándo el Ministerio de Hacienda utiliza procesados en causas de corrupción como agente inmobiliario para gestionar los activos estratégicos del Estado. ¿Quién de la cúpula de la SEPI, que usted supuestamente controlaba, firmó o entregó al Aldama esa carta autorizándole para vender activos? Señoría, usted acaba de decir que esa carta forma... Otra vez me interrumpe, me ha vuelto a interrumpir. Usted acaba de decir que esa carta forma parte de una instrucción secreta. Sí. ¿Y usted tiene la carta, señoría? Porque evidentemente ni yo conozco la existencia de esa carta, ni he visto en mi vida ninguna carta y por tanto no puedo responder nada en torno a una supuesta carta. Una carta que según usted está en un secreto de sumario. Evidentemente nosotros no conocemos lo que está en secreto de sumario. Yo le pregunto porque es mi obligación. Y le pregunto para que usted nos saque de duda, porque usted en aquellos entonces era la máxima responsable de la SEPI. Se supone que controlaba la SEPI. Lo que está dando aquí lugar es que usted no controlaba nada, según sus declaraciones. ¿Cómo usted cree que afecta la credibilidad de las instituciones del Estado el hecho de que la SEPI no funcionara como un ente público, sino como supuestamente una inmobiliaria privada al servicio de las cabecillas de una trama? Vuelvo a repetirle, señoría, usted le está dando veracidad a las declaraciones del señor Aldama. Usted está hablando de una supuesta carta que, según usted, podría estar en un secreto de sumario, cosa que no conocemos ningún senador, entiendo, ni por supuesto esta compareciente en esta comisión. Usted me pregunta quién firma esa supuesta carta. ¿Usted tiene la carta, señoría? Porque evidentemente yo no tengo esa carta y me extraña muchísimo la existencia de ninguna carta en ese sentido. Eso, según usted, implica que yo no controlo, ¿no, señoría? Es que usted está dando veracidad a algo que a priori ni está demostrado y además está puesto en boca de un presunto delincuente. Bueno, pues ya se demostrará todo. Yo le estoy preguntando por si usted tiene información al respecto. Usted sabrá si usted conoce el secreto de sumario. Yo no lo conozco. Y me parece muy grave que usted lo conozca. Esto empezó con las declaraciones de Sánchez de menuda inventada y mira por dónde vamos ya con la menuda inventada, señora Insisto, no sé si usted conoce el secreto de sumario. Yo no, desde luego. ¿Cómo vamos? Y si lo conoce es muy grave, ¿eh, señoría? Vale, continúo. Además, la UCO investiga si el señor Fernández, con su socia Leire Díez, la que fue directora de Relaciones Institucionales de Correo, ofrecieron varios edificios históricos de Correo. En Madrid, en País Vasco, en Andalucía, a empresarios a cambio de comisiones. ¿Sabe usted algo de esto?
Absolutamente nada, entre otras cosas porque usted me está hablando ya no de SEPI, sino de correo. Sí, pero ¿a quién pertenece Correo? Bueno, pero que usted Vamos, comprenderá es que que el todo está funcionamiento intercomunicado. de las empresas en las Está que todo SEPI intercomunicado. tutela o en las que SEPI participa le corresponde a cada empresa. Claro, pero para y por colmo está tanto aquí- lo que SEPI vela es en el interés estratégico general de la empresa. No, y no usted se me me vaya está por la hablando rama. de cosas puntuales que tienen que ver, según usted, con algo relativo a correo. No se me vaya por la rama. Aquí No, también mire usted, estaba le estoy Vicente contestando. Fernández, que lo nombró usted como presidente de la Vicente SEPI. Fernández no ha sido nunca el responsable de correo. Bueno, pero tenía a su amiga, su socia o su Bueno, eso ya son colaboradora o a quien fuese esos que son era ya de 10. sus consideraciones que Pues nada vendieron tienen que una ver con la sede en realidad. Bilbao por más de 10 millones de euros. Esas ya son sus Pues consideraciones. todo eso lo tendría que tener usted en cuenta. Pero que eso son consideraciones, señoría. Insisto en que la tarea de SEPI es la tarea de SEPI, que evidentemente la tarea de cada empresa no es sustituida por SEPI. Cada empresa desarrolla su ámbito estratégico y sus competencias según marca la ley. Continúo, señora Montero. Según investigaciones, han utilizado sociedades como Confibacasa y como Segipsa como inmobiliarias de la trama. Han convertido edificios históricos y suelos estratégicos en moneda de cambio para intermediarios que decidían quién, cómo y por cuánto se vendía el patrimonio público. Esto, señora Montero, no fue una gestión para obtener liquidez. Fue una liquidación por ruina que apesta tanto a corrupción como a mordida. ¿Sabe usted que buscaba la Guardia Civil en Confibacasa y en Segipsa? Señoría, esto no es materia, entiendo, de esta comisión, porque Pero ambas son- empresas... son- no, son No, dos- perdone, señora presidenta, pido amparo. Han Esas participado por empresas la no SEPI. están participadas Sí, sí, ni sí, forman sí. parte del Sí, grupo sí, SEPI. sí, sí, No, sí, señoría, Segipsa Señora no Montero. forma parte del grupo Señora SEPI. Montero, yo decido lo que es objeto o no de la comisión. Eso le Ya verá digo. usted cuando hable su grupo parlamentario, al que usted pertenece, cómo ni en un solo segundo se limitan al objeto de la comisión. Señora, Adelante, ¿puedo señora pedir Gómez. amparo, señora presidenta? Usted puede pedirme que todo creo que estoy el en mi amparo, derecho. por supuestísimo. Pues yo por eso le he pedido Por amparo, eso. señoría. Y yo, encantada. Le he pedido amparo por Sí, eso, y señoría, yo- no para debatir Por con usted, supuesto. No. Y Señora- yo le concedo, o sea, le admito que me pida todo el amparo A la que mesa, considere, además, no a usted, sino a la porque, mesa. Sí, pero yo se lo doy. Antes que la mesa se lo doy. En este caso, no, porque está dentro del objeto de la comisión. Pero crea que de verdad estamos aquí para proteger sus derechos. Gracias. Por eso, señoría, acaba de preguntarme respecto a unas empresas, y en concreto Segipsa, que no están en el grupo SEPI. Por eso le he dicho que no voy a responder a ¿Está una pregunta. participada por SEPI? No, señoría, es que no es del Pues grupo entonces SEPI, deberían de ya reconduzca conocerlo en la esta pregunta, señora comisión. Gómez. Señora Montero, ¿me puede contestar, por favor, qué buscaba la Guardia Civil en Confibacasa y en Segipsa? Insiste, señora presidenta, a propósito de una información que no es objeto de esta comisión. Confibacasa, Es que esas empresas señora, no están en señora en el Montero, grupo SEPI. Confibacasa es una sociedad instrumental perteneciente Sí. al 100% a la SEPI. Sí, usted me ¿Sabe pregunta por usted qué Segipsa? buscaba la Guardia Civil en esta empresa? Pero ¿cómo va a conocer, desde luego, nadie de esta sala lo que explora, investiga o está trabajando la UCO, señoría? No Es sabe que nada. usted lo sabe, señoría. Pues Usted habrá cuando la informado Guardia de Civil algo. acude a un registro, en este caso no era registro, era requerimiento. ¿Usted sabe a lo que acudía? ¿Usted sabe si se declara secreto de sumario? Usted tiene obligación de secreto. Si hay secreto de sumario, hay obligación de secreto. Evidentemente no lo sabía, pero señoría, es que hubiera sido grave que yo lo supiera. Vale. Confibacasa, de ser una sociedad instrumental perteneciente al 100% Grupo SEPI, al final se instrumentalizó. ¿Qué significa se instrumentalizó, Muy señoría? fácil. Es muy ¿A fácil. qué, pues, a qué- explíquelo. a qué la utilizaron? ¿Por qué la utilizaron a esta empresa? ¿No sabe? La Que no trama, ¿por qué la desconozco a lo que utilizaron? usted está refiriéndose. Y, por supuesto, las investigaciones judiciales, que, insisto, que sería grave que cuando se producen en secreto de sumario yo las conociera. Pero le voy a explicar, le voy a dar información. Usted ha venido aquí a esta comisión a informarse. Fíjese No, a usted, informar. no a dar explicaciones, porque parece ser que no tiene ni idea de nada. En autos de la Audiencia Nacional de finales de 2025 se describe que la trama funcionaba como una estructura paralela dentro de la entidad pública, aprovechando el control sobre filiales como Confibacasa a mediar contratos y rescates a cambio de mordidas. Para eso estaban utilizando.
Pero señoría, ¿cuál Para es la eso se pregunta? instrumentalizó. Insisto, según usted, ¿cuál es la pregunta? Porque al final Que si usted lo parece sabía, que ustedes que hacen si usted juicios lo de valor. sabía. No puedo saber algo Nada, que desconozco no sabía y nada. que no sé si es verdad, señoría, porque ustedes declaraciones que no están sentenciadas las dan por hecho. Y por tanto, como usted entenderá, si usted conoce más de ese sumario del que se conoce públicamente, yo no le puedo dar respuesta yo no la doy por a hecho. cuestiones que usted Señora está Montero, dando por hecho, señora señoría. Montero, no le doy por hecho, le estoy haciendo una pregunta para que usted me está responda. dando por hecho la afirmación. No. Bueno, Señora Montero, ¿existen informes de tasación independientes que avalen las ventas ejecutadas por la SEPI en el último año? Venta de patrimonio. creo, señor, en el último ¿Es año que se sí? refiere a este último año, Sí. al año 2025. Bueno, al año 2024. Al año 2024. Entiendo Sí, que, por existe. supuesto, cualquier operación que hace la SEPI se avala por informes independientes, informes técnicos, informes financieros. ¿Hay en esos informes algún inmueble público que saliera al mercado con precios por debajo de su valor real para así beneficiarse de la Yo trama? desconozco, señoría, por supuesto, cualquier tipo de expediente, lo he dicho anteriormente a propósito de otras cuestiones, cualquier tipo de expediente. Imagino que si hay cuestiones que se está investigando judicialmente habrá que esperar a que la justicia se pronuncie. ¿Se ha facilitado el acceso a la compra de activos a empresas colaboradoras como Acciona o Riberri a través de EUTES? Que no sé qué tiene que ver con mi comparecencia. Esto, señoría, no puedo contestar a estas preguntas. No es que sabe no sé nada. qué tiene Si no que ver. puede contestar, diga que no puede contestar. Bueno, y pero ya está, puedo. pero no intente Señoría, no se contextualizar enfade, si pero señoría, no pertenece se o no. enfade. No. Es que a mí me están haciendo preguntas, yo no me enfado, señoría. Yo le pido, señora Montero, que se tranquilice. Tranquilícese. Si la veo, le pido que por favor se tranquilice. Adelante, señora Gómez. Adelante, Perdón, señora. el turno de mi palabra. Ante la falta de controles internos detectada, ¿quién autorizó personalmente la selección de los intermediarios privados en las operaciones de Segipsa? Señoría, está fuera de lugar que usted hable de quién o no se tiene que tranquilizar, señora presidenta. Estoy muy tranquila y lo que estoy transmitiendo es que vuelve a hacerme una pregunta, su señoría, relativa a una empresa que no pertenece al grupo SEPI y ha vuelto a preguntarlo. Y, por tanto, vuelvo a pedir amparo a la mesa porque me está preguntando de materias que no son objeto de esta comisión de investigación. Lo contesto con toda la tranquilidad que tiene saber que hoy aquí mi presencia no se debe para nada a esta investigación. Se debe a que soy la candidata del PSOE de la Junta de Andalucía y no quieren que hable ni del cáncer de mama ni de los graves problemas que hay en Andalucía. Señora Montero, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Usted estaba citada. Usted iba a ser citada antes de que hubiese entrado en campaña electoral y yo no voy a entrar en este tema. Por lo tanto, le pido que no vuelva a repetir que viene aquí por ser candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. No, se lo pido, por favor. Y insisto, yo modero el debate, le guste o no, y no me gusta interrumpir. Señora Montero, tranquila, yo seré la que diga si obedece o no al objeto. Y si usted considera que no, no tiene por qué decir que no obedece al objeto. Diga que no contesta y ya está. Señora Montero. Yo, señora presidenta, creo que me asisten mis derechos. Creo que me asisten en esta comisión. La mesa tiene que dar amparo al compareciente cuando evidentemente se están produciendo preguntas que están al margen de las competencias de esta comisión. Se lo digo con la tranquilidad que tengo y a lo mejor la apreciación sobre si alguien está o no tranquilo no le corresponde a esa presidencia. Le corresponde a la presidencia y la decisión sobre el objeto solo a la presidencia. Pues está todo dicho. Le puede informar el letrado que tengo a mi izquierda que lo acaba de ratificar. Muchas gracias. Pues está todo dicho y usted Señora me está Montero. diciendo, entiendo, que responda a la pregunta sobre Segipsa. Si quiere la hace y si ¿Está no, usted no la diciendo hace. que responda, señora presidenta? Señora Montero, yo se la he realizado. Si quiere me la responde y si no, no me la responda. Pero no le dé más vueltas. No por la favor. respondo porque no Vale. tiene ninguna relación ¿Conoce? con la competencia de esta comisión. ¿Conoce usted a Leire 10? Acabo de responder a esa pregunta, señoría, no la Pero conozco. yo se la vuelvo a formular. ¿La conoce? Acabo de responder, no. No la conoce. A Vicente Fernández sí. ¿Y a Anchón Alonso? Tampoco. No lo conozco. Era amigo, socio, no sé, de Santo Cerdán, sí, ¿no? Que ponía la mano en el fuego por él y todas esas cosas, eso sí. ¿Está usted haciendo algún tipo de juicio Oh, de no, valor, yo no, señoría? yo no, yo le he le dicho estoy que no lo comentando. conozco, no entiendo por qué tiene usted que insistir sobre una pregunta que le he respondido.
¿Fueron esos nombres que le acabo de decir sugeridos desde su ministerio para que se ocupara de estos negocios de venta de patrimonio? Señoría, me parece una ofensa la pregunta. Ustedes justificaron venta de patrimonio por pérdida de 500 millones de euros a la SEPI. Con esa venta de patrimonio era la única estrategia para gestionar ese agujero que tenía la SEPI. Le vuelvo a insistir, señoría, que toda su teoría o su relato se está montando respecto a que el Gobierno, presidido por el Partido Socialista, desarrolla una actuación para enmascarar la mala gestión del Gobierno presidido por el Partido Popular. No se sostiene. Señora Montero, el Tribunal de Cuentas ya había advertido del endeudamiento y la necesidad de revisar la estrategia. ¿Por qué se ignoraron esa alerta y permitieron que la venta de activos se hicieran a la sombra mediante personajes corruptos, en lugar de seguir un proceso transparente y reglado? Pero se está usted refiriendo a Correo. A todo lo que vendían, a todo lo que movían, pero se está usted refiriendo bajo el paraguas de la SEPI. Pero usted a las tramas de corrupción. Es que yo no reconozco tramas de corrupción, señoría. No ha habido tramas de corrupción. No, le digo, es una inventada. quien está afirmando, sin que haya ninguna sentencia al respecto, a propósito de esta materia, usted no, yo. Yo le estoy contestando a la pregunta que usted me formula. Y usted ha empezado a hacerme este interrogatorio partiendo de una base que no se sostiene, señoría, y que tiene que ver con toda, según usted, una orientación de venta de patrimonio para enmascarar los malos resultados de la gestión del Partido Popular. Señora Montero, usted me pregunta exactamente ¿qué es lo que usted quiere saber? Porque usted me habla Señora de personas Montero, que desconozco. El Tribunal de Cuentas había ya advertido de este endeudamiento y la necesidad de revisar la estrategia para que la SEPI saliera de su hoyo. Pero ¿me quiere usted decir a qué informe del Tribunal de Cuentas se está refiriendo? Se lo estoy preguntando yo. No, pero ¿a qué informe? Es que usted hace una afirmación genérica. De hecho, me dice para que saliera del hoyo. Estoy segura de que no hay ningún informe del Tribunal de Cuentas que hable de que la SEPI tiene que hacer algo para salir de un hoyo. Es que estoy segura de que esa expresión no la utiliza el Tribunal de Cuentas, señoría. No, la utilizo yo. Un hoyo económico. Entonces dígame usted a qué informe se refiere. Montero, tranquila, por favor. ¿Qué manera de...? No, sí, estoy tranquila. Como grita tanto. No, pero no grito, estoy tranquila, señoría. Grito porque esa señora me interrumpe, ¿eh? Tranquilízate, me interrumpe. Tranquila, por favor. Señora Montero, gracias. Lo que hoy vemos aquí es la ejecución de un plan para vaciar de contenido y de patrimonio al músculo estratégico del Estado, la SEPI, a la que ustedes la han reducido en cadáver, siendo troceado para alimentar a todos los que quieren chupar del bote y son de su partido. Una entidad ruinosa con pérdidas millonarias que en estos momentos sobrevive porque usted decidió que sirviera como un círculo vicioso de venta, patrimonio, inyección, capital y a la vez mordidas. Además de todo esto, bajo su mandato, la SEPI también ha pasado de vender patrimonio a rescatar empresas estratégicas y también a ejecutar estos rescates indecentes. Ha inyectado cientos de millones en empresas quebradas, como el caso de Plus Ultra, o a empresas como Ore Europa con informes sin firma y criterios arbitrarios. Un dinero público que hoy, señora Montero, se da por perdido. Un agujero de 165 millones de euros que veremos a ver si a día de hoy se recuperarán. Pues, ¿cuál es la solución ante la falta de liquidez de estas empresas rescatadas? Mire, señoría, sí, con toda la tranquilidad, señora presidenta, y con la voz bajita, a pesar de que tengo torrente de voz. Señoría, usted ha hecho todo un preámbulo a su pregunta en base a juicios de valor que para nada se corresponden ni con evidencia ni con la realidad. Y luego hace usted una pregunta genérica. Por tanto, es imposible poder contestar preguntas genéricas sobre juicios de valor que no se aportan evidencia y que no se corresponden con la realidad. Señora Montero, usted no gestionó los recursos públicos. Usted puso el Estado en liquidación por derribo para que estos cabecillas de las tramas hicieran caja con los escombros. Y dicho esto, señora Montero, ¿ha pensado usted alguna vez en dimitir? Han visto ustedes, señoría, yo creo que son testigos todos de por qué estoy aquí esta mañana. Porque usted quería llegar a esa pregunta, en donde usted le da igual lo que yo le conteste. Solo y llanamente tiene un discurso, que es el que usted está haciendo, y por tanto, al final llega usted, si yo he pensado en dimitir de candidata de la Junta de Andalucía, a la Junta de Andalucía, de todo es candidata a la Junta de Andalucía,
porque en este momento no tengo ningún cargo institucional. Por tanto, señoría, lo que usted quieren es lo que usted acaba de decir y entonces ya que no el va a subconsciente ha aflorado. Si usted lo que se refiere es que pretenden traerme a esta comisión para que yo renuncie a ser la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, desde luego se equivoca, señoría, porque estoy aquí por mi deber de comparecencia. Señora Montero, pero está claro el uso partidista que se está haciendo de esta comisión, Montero, tal como usted acaba de demostrar. Si no va a dimitir, ¿va a esperar a que la UCO termine de acreditar que bajo su dirección se autorizó la venta de patrimonio nacional a precio de saldo para financiar la movida de una trama? ¿Pero dimitir de qué puesto, señoría? Vamos a ver, señora, ¿tienes todavía su escaño en el Congreso de los Diputados? Ah, dimitir de diputada. Claro, de todo lo que tenga. De todo, en la vida, de madre, sí, todo. de todo. No, cargos públicos le estoy hablando. De cargos públicos, Sí. yo le digo, yo tengo un cargo representativo, señoría, no tengo ninguna tarea de gobierno. Debe ser que la pregunta era previa a que cesaran todas mis responsabilidades. Y por tanto, señoría, se ha quedado ahí la pregunta. Pero no puedo dimitir de cargo que no ostento. ¿Va a esperar entonces a que la UCO termine de acreditar que bajo su dirección se autorizó la venta de patrimonio a precio de saldo? ¿Pero que voy a esperar qué, señoría? Al resultado, a los informes de la UCO. ¿Que voy a esperar a dimitir de qué, señoría? Insisto, es que usted me está hablando... Porque esto se hará en un futuro, ¿no, señora presidenta? Señora... señora ministra, ¿se hará en un futuro? No soy ministra, señoría. Es que yo creo que ahí está la señora confusión. Montero, ¿se hará en un futuro, no? Yo soy la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. Y tiene su escaño en el Congreso de los Diputados. Y usted, de lo que está hablando, son de cargos institucionales. Me llama usted ministra, me llama usted presidenta, creo que tiene usted una confusión respecto a los cargos que ostento. Presidenta otra vez, y es que, de verdad, señoría, no soy ni presidenta ni soy tampoco ministra. Es una tarea que he desarrollado anteriormente. Soy la candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía. Y estoy aquí para que ustedes eviten que yo esté hablando del cáncer de mama, del mal funcionamiento del sistema sanitario y de las elecciones en Andalucía. Por eso estoy aquí, señoría, ¿está claro? Señora Gómez, vaya finalizando, por favor. Señora Montero, ¿nos puede explicar que los mismos nombres que salieron cuestionados en Andalucía sean los mismos que aparecen hoy en los sumarios judiciales de Madrid? ¿No se dio cuenta que el señor Fernández ya apuntaba maneras? ¿No se dio cuenta? ¿Pero qué elementos judiciales está es usted que no se hablando, entera usted de señoría? nada. ¿Se refiere usted a las minas de Andalcollar? Hombre, ¿a qué me voy a referir? No, usted se refiere a que el expediente de minas de Andalcollar tiene relación con este caso. Pues quiero decirle, sí, porque está usted diciendo que si yo no los he relacionado. Y le quiero decir que el señor Vicente... Es que tengo que gritar, señora presidenta, porque me interrumpe y habla por detrás mía. Y no puedo contestar la pregunta. Y luego me dice usted que me tranquilice. Con esta señora. Señoría, el señor Vicente Fernández salió absuelto. Sí. Por tanto, creo que no le interesa a usted mucho poner en relación el caso de las minas de Andalcollar con este caso, porque el señor Fernández resultó absuelto. Misteriosamente. Cuando un juez, no, señora Montero, cuando un juez ordena registro en un ministerio, la responsabilidad política es inmediata. ¿Por qué no ha habido ceses fulminantes en el momento en el que se conocieron los primeros indicios de la trama? Está usted confundida. No ha habido registros en mi ministerio, lo que ha habido es requerimiento de información. Ambas cosas son radicalmente distintas. Diversos rescates de la SEPI por valor de más de 1.000 millones de euros están bajo el foco por sospechas de intermediarios externos. ¿Nos puede garantizar que ni un solo euro de esos rescates han terminado en comisiones irregulares? Termine ya, por favor, esta es la última Insisto, pregunta. señoría, yo creo que todos los temas que tienen que ver con los controles de la IGAE, del Tribunal de Cuentas, de todos los organismos judiciales que han estudiado algún expediente, han concluido que no existe irregularidad en la concesión de las ayudas, que se respetó el principio de legalidad, los 13 criterios de elegibilidad que se tenía en relación con la ley. Por tanto, insisto, como he hecho anteriormente a otro portavoz, pareciera que tienen ustedes más información de la que han dispuesto incluso los tribunales de justicia. Y por último, señora presidenta, señora Montero, ¿qué cambios estructurales ha firmado usted antes de irse del Gobierno para evitar que el modelo Montero de opacidad, inacción y nombramiento a dedo siga exponiendo al Estado a estos escándalos?
Niego la mayor y la pregunta es la expresión de por lo que estoy aquí. Y no estoy aquí para tener ni obtener ningún dato ni ninguna información que le pueda dar yo a ustedes, sino que estoy aquí solo y exclusivamente porque hay elecciones en Andalucía el 17 de mayo. A repetir, señora Montero, ya le he dicho que, por favor, esta Cámara es un desdoro para esta Cámara y para esta comisión de investigación poner en duda y en tela de juicio la razón por la que se le ha citado. Por lo tanto, le pido que no volvamos a insistir en lo mismo. Muchas gracias, señora Gómez. Gracias, Señora Montero. Ahora es el turno del Grupo Mixto, la señora Caballero. Adelante, señor Gil, por favor, mantenga la compostura. Muchas gracias. Gracias. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete a El Periodista Camorrista, en donde se es duro con la noticia y firme con la verdad.